Fin de Podemos. También en redes sociales habla de Rejón como un depredador. Juan Carlos Monedero, tras recibir una denuncia sobre posible acoso. Es curiosísimo, ¿no? Cómo los que más gritaban y más acusaban y más negaban la presunción de inocencia ahora son víctimas de su propio relato, ¿no? ¿Qué crees que debería pasar para que Pedro Sánchez se fuera por su propio pie? ¿Es muy difícil volver a hacer vivienda asequible para jóvenes? Me han achacado el tema de los impuestos a la hora de irme a Dominicana. Creo que lo que más me molesta es el tema de sentir que tengo un nudo en la garganta que se aprieta y se aprieta y se aprieta y se aprieta en todos los sentidos. La motosierra de Milei, que suena como una cosa así muy abstracta, pero luego tiene una concreción muy clara, ¿no? Es decir, hay un ministro que se dedica solo a esto, a reducir el tamaño del Estado, que va a cerrar los ministerios, que va haciendo que otros sean más eficientes, ¿no? Manteniendo, por ejemplo, el ritmo de inmigración que recibimos. Más de 600 inmigrantes se dirigieron en 16 barcas a Gran Canaria. Y teniendo en cuenta las tasas de natalidad, tanto de españoles como de los que están llegando, la tendencia, o sea, ¿qué Pues cifra? mira, es muy curioso. Tenemos la tendencia a creer que el Estado es ineficiente, cosa que es absolutamente cierta si te pones del lado de la provisión del servicio. Pero el Estado es súper eficiente cuando quiere. ¿Cuándo quiere ser eficiente? Por los ingresos. Tenemos la Hacienda Pública o la agencia tributaria más eficiente del mundo. Antes de empezar el podcast, me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado Bienvenido, un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo. Todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. Básicamente estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener, pues, la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar, pues, a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Iván, bienvenido, estamos grabando. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida alejado de la política? Pues muy bien, la verdad, todo muy bien. Un poco preocupado con las cosas que pasan en el país, pero en lo personal, muy bien. Has estado un poco alejado, pero sigues pendiente, entiendo, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que el que tiene interés por lo que pasa en el conjunto de su país y en el conjunto del mundo, pues eso no se pierde, ¿no? Lo que es verdad es que ya no estoy mirando el minuto a minuto como estaba cuando me dedicaba a esto, pero procuro estar al día de lo que pasa y por eso estoy un poco preocupado por las cosas que veo, claro. ¿Y qué tal desde el banquillo? ¿Eres un poco como Cristiano Ronaldo que se levantaba, se ponía nervioso con ganas de volver a jugar? No. ¿O todo lo contrario? No, yo creo que hay que disfrutar el momento que vives. Yo lo disfruté mucho cuando estaba dentro, lo disfruté mucho cuando estábamos intentando llegar, que costó muchísimo. Y ahora estoy disfrutando otro momento también, muy, muy contento. Siempre contento donde estoy y agradecido por todas las experiencias que he ido acumulando. ¿Pero con intenciones de volver en algún caso? No, lo que tengo es intención de participar de otra manera, vale, en la vida pública, ¿no? Que es a través de la sociedad civil, donde yo creo que se pueden defender ciertas ideas más largoplacistas, pensando más a más años vista, ¿no? Porque en un partido, pues como es natural, estás a la que salta y la actualidad manda y estás un poco más enfocado en el corto plazo. Desde fuera yo creo que se puede empezar a pensar más en el largo plazo y en cosas, en ideas, en propuestas que puedan servir para mejorar España, en definitiva, y sin necesidad de estar vinculado a ninguna opción política ni condicionado por lo que piensen unos u otros, ¿no? Claro. Iván, ¿y qué tal el cambio de perspectiva? ¿Vale? Porque a veces, y esto pasa con todo, cuando estás dentro de una relación, de una empresa, de un partido político, entiendo que también,
que bueno, se ven las cosas de una forma y en el momento que das 3 pasitos atrás y cambias un poco la perspectiva, pues la situación, digamos que cómo ha sido tu cambio de perspectiva en lo que es a la situación de España, la situación política en general. No cambia en absoluto No cambia. Lo que creo, ¿no? Lo que pienso. Y de hecho llevo pensando lo mismo muchos años, desde antes de estar en política. Sí creo que han pasado cosas que nos deberían llevar a reflexionar, ¿no? Creo que lo que sucedió en 2023 y la no consecución del objetivo de sumar una mayoría para echar a Pedro Sánchez, pues eso tiene que tener alguna consecuencia, ¿no? Si eres honesto, pues tienes que hacer un autoexamen y pensar en qué te has equivocado y qué se puede hacer mejor, aunque solo sea por no incurrir en el mismo error más adelante, ¿no? Entonces, pero eso no por el hecho de que haya salido, sino por el hecho de que había una ilusión que se malogró en esas elecciones de julio del 23 y seguro que el rival ha hecho cosas, pero ¿y qué has hecho tú, no? ¿Qué hemos hecho nosotros mal o qué hemos hecho de manera mejorable? Pues esto es un poco la reflexión que sí que se hace o que sí que hago yo y que me lleva a pensar que hay que hacer cosas ligeramente distintas para el futuro si queremos echar a Pedro Sánchez, ¿no? Si ese es el objetivo. Para mí sí es el objetivo. ¿Por qué debería serlo? Bueno, porque creo que es una persona que está haciendo mucho daño a España. Ya no va de izquierdas o de derechas o los de arriba o los de abajo, como decía Podemos. No, es que es muy perjudicial para España. Lo es en todos los frentes, ¿no? Lo es en el ámbito moral, porque está destruyendo la moral de los españoles, porque está imponiendo un relativismo moral que hace que todo da igual, donde las normas se doblan o se revierten en función de los intereses del momento. Está perjudicando mucho a las instituciones que tenían, bueno, pues un prestigio limitado en algunos casos, pero que se ha visto deteriorado desde que él ha llegado, porque lo ha invadido todo, lo ha contaminado todo. Y alguien podrá decir, bueno, pero es que ya antes había contaminación política. Pues es posible, pero ahora se ha empeorado mucho, ¿no? Ha hecho un gran daño al empleo, ha hecho un gran daño a la fiscalidad, ha hecho un gran daño a las empresas españolas, ha hecho un gran daño a los autónomos. Estamos en una situación realmente muy triste como país. Para una generación como la mía, que solo había conocido el crecimiento desde los años 70 u 80, pues comprobar que llevamos, y esto no es solo Pedro Sánchez, lógicamente, pero que llevamos 17, 18 años sin crecimiento económico en términos de PIB per cápita y en términos reales, pues es muy duro, ¿no? Y en estos últimos 6 o 7 años, casi 7 que lleva gobernando, pues yo creo que ha hecho muchísimo daño. Y parte de ese daño va a ser muy difícil revertir. Por ejemplo, todas las empresas que han sucumbido en estos años, pues no van a reaparecer y eso es una pérdida irreparable. Luego ya que se ha subido impuestos se pueden bajar, que ha hecho no sé qué leyes se pueden cambiar, pero hay cosas que ya no se pueden recuperar. Y por eso creo que es muy importante que Pedro Sánchez se vaya por métodos democráticos lo más temprano posible, pero por el bien de España. Incluso te diría por el bien del Partido Socialista, que también yo creo que ha hecho mucho daño. Partido en el que no creo en absoluto, pero bueno, pero incluso por ellos mismos, por el propio partido, yo creo que es muy necesario que acabe saliendo y cuanto antes. Y que tal vez la progresión de lo que son las alternativas a Pedro Sánchez. Bueno, quiero ser muy cauto porque yo he formado parte de esas alternativas y por tanto todo lo que nos haya hecho bien, en mi parte alícuota, pues también tengo una responsabilidad, ¿no? De lo que pasó o de lo que dejó de pasar. Pero lo que sí te puedo decir, y creo que no es injusto, es que yo la expresión que más oigo de gente que me para por la calle en todas partes, en toda España, es estamos huérfanos. Estamos huérfanos. Es decir, no hay mucha ilusión. Hay un deseo común de muchos votantes de efectivamente echar a Pedro Sánchez. No hay todavía, o yo no percibo, o bueno, yo estaré a lo mejor un poco condicionado, pero a mí lo que me llega es que hay muy poca ilusión por la alternativa. O sea, no la ves preparada una a la derecha. Bueno, sí, preparada desde el punto de vista que creo que hay gente de mucho valor y de mucho nivel y que lo podría hacer mucho mejor que este gobierno, sí. Lo que creo es que no están estimulando el voto o el votante con ideas atractivas, con propuestas, con un poquito de imaginación, con un poco de creatividad y con un poco, como digo, de capacidad de estímulo, ¿no? Eso es lo que yo creo que está faltando. Como seguramente ya sabrás, Ofleson ya es una realidad, ya está disponible. Es una plataforma en la que junto con mi equipo hemos congregado a las mejores mentes a las que tenemos acceso para que vengan a impartir sus lecciones, donde te podrán transmitir conocimientos realmente útiles en el mundo real y en el mercado que te permiten desarrollar habilidades
prácticas, habilidades que realmente sí hacen una diferencia, sí te hacen evolucionar y te colocan un paso por delante. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas revisar lo que hacemos y te adelanto que tenemos 2 planes diferentes, 2 formas de acceder a la plataforma. Puedes acceder con la suscripción anual que te da acceso totalmente ilimitado tanto al contenido que tenemos ahora mismo como al contenido que vamos añadiendo cada 2-3 semanas que lanzamos una nueva formación. El precio de esta cuota anual es de 444 euros, que prorrateado en 12 meses serían 37 euros al mes. Y luego tenemos la opción, sin ningún tipo de permanencia ni compromiso, de acceder con una cuota mensual. Son 49,99 y te da los créditos para desbloquear 2 formaciones cada mes que sin duda podrás aprovechar. De nuevo, te invito a que revises nuestra página web en el link de la descripción. Y ahora sí, continuamos con este maravilloso podcast. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Off Lesson. Y una pregunta que te hago a título totalmente personal. Hemos vivido, bueno, tú has vivido más que yo, ¿no? Y has estado más tiempo pendiente de la política. Yo he estado pendiente al final un lapso de tiempo bastante limitado, un tiempo en el que vivía fuera, luego llego aquí, me centro mucho en los negocios, te empiezan a doler los impuestos, te indignas, y ahí he tenido, pues a lo mejor, los últimos 4 o 5 años he estado realmente pendiente de la política y he notado un descontento general muy fuerte. He notado pues ese deseo de cambio, esa queja por la mayor parte de la sociedad. ¿Esto tú consideras que ha sido siempre así o han habido épocas en las que la sociedad ha estado... O sea, yo lo único que conozco es descontento hacia la clase política por parte de la sociedad en general, sea empresarios, autónomos, sobre todo, ¿no? Especialmente. No, esto ha empeorado muchísimo. Ha empeorado. Muchísimo, sí. Iba a decir hasta hace relativamente poco. Cuando yo tenía tu edad, probablemente, pues no es que no se habla de política, se hablaba de política, ¿no? Pero no era la principal preocupación de los españoles, ¿no? Los españoles teníamos muchos motivos para la esperanza, muchos motivos para el optimismo y estábamos centrados en muchas cosas, cada uno en sus vidas, por supuesto, en su trabajo, en sus proyectos, en el crecimiento económico o en las aficiones de cada uno, o en el deporte, o en la familia, o lo que fuera, ¿no? Y la política era una cosa que siempre estuvo ahí, pero que no era el centro de atención diario de los españoles. Hoy lo es, y no por buenas razones. Hoy lo es porque es una de las principales preocupaciones de los españoles. Cuando tú preguntas, pues la gente cree que tenemos un gran país, que tiene sus dificultades, que tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero que el principal lastre es pues muchos políticos, no todos, hay gente estupenda, pero muchos políticos que son un problema para el desarrollo de este país, ¿no? Que no están pensando a largo plazo, que no están pensando en cómo facilitar la vida a los españoles, que sospechan de cualquiera que tenga una iniciativa, que si alguien como tú pues genera actividad económica y ojalá pues gane dinero, porque para eso se trata, ¿no? De que el que trabaje genere ingresos, pues pasa a ser inmediatamente una persona sospechosa, a la que hay que inspeccionar, a la que hay que mandar inspecciones de Hacienda, de Igualdad, de Seguridad Social. Oiga, si es que lo que tenemos que hacer es generar mucha más gente generando ingresos. Teníamos que estar poniendo facilidades para que la gente trabaje, prospere, crezca, contrate a otras personas y, por supuesto, pague sus impuestos y sus cotizaciones sociales. Pero se trata de que la administración pública ponga facilidades, no dificultades. Se trata de que hagamos un país atractivo para el emprendedor o para el inversor o para el pequeño y mediano comerciante o para el autónomo y no ponerle trabas constantemente. Se trata de que la administración esté al servicio del ciudadano y no al revés. Entonces, esto no es algo que ha sucedido solo en los últimos 7 años de Pedro Sánchez, viene de más atrás. Pero el deterioro se agudiza indudablemente con este gobierno y eso es lo que hace que los españoles estén tan preocupados en tantas ocasiones e incluso algunos, pues lamentablemente, pensando en marcharse de España porque aquí se sienten asfixiados. Entonces, podemos decir, tú eres un jeta que te vas para no pagar impuestos y tal, o podemos decir, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y lo que teníamos que... Por eso lo menciono, pero a lo mejor lo que tenemos que estar haciendo es poner las condiciones adecuadas para que no solo no se vaya nadie, y menos de tu generación, sino que vengan a España, ¿no? Que vengan de otros países. Es decir, ¿por qué hay gente que se está yendo a Andorra o a Dubái o a Portugal o a las Américas?
en algunos casos porque hay mejores oportunidades. Bien, pues creemos las oportunidades adecuadas aquí, pero en otros casos, pues por la presión fiscal, por la presión, por el acoso del gobierno, y eso no puede ser. O sea, debería ser al revés. Un país tan atractivo como España para vivir, si lo convirtiéramos además en un paraíso del empleo, del emprendimiento, de la actividad, de la empresa, en fin, de la prosperidad, pues haríamos al revés, que vinieran todavía muchos más a España. No solo de visita, España nos visitan más de 80 millones de turistas al año, pero que vinieran inversores, emprendedores, empresarios, grandes empresas, pequeñas, medianas. O sea, que fuera un destino no solo turístico, que ya lo es, sino también empresarial. Eso debería ser el objetivo, ¿no? Y una pregunta, porque esto suena bastante sensato decirlo, suena muy lógico. Yo apostaría personalmente que podrías explicarlo de forma muy sencilla, muy rápido, porque esto es bueno que ocurra con una pizarra en 5 minutos, ¿no? Pero cuando no se hace o se da a la espalda este tipo de discursos, es una cuestión porque es algo que yo me pregunto muchas veces, ¿es ignorancia? ¿Son intenciones? Hay un poco de todo, pero para mí la principal razón es la siguiente. La política, como todo, es emoción. Es decir, tú, para triunfar, tienes que apelar a emociones. Y la derecha no siempre hace eso bien, y la izquierda casi siempre lo hace bien. El problema es que la izquierda apela a las emociones primarias más bajas. O sea, apela a la envidia, a los celos, al resentimiento, al odio. Entonces, esto es una gran manera de hacerlo. Cualquiera que triunfe, este es un sinvergüenza, este es un insolidario, este lo que quiere es un fascista, ¿no? La derecha tiene que apelar a valores mucho más elevados, que son más complicados de explicar, que son la prosperidad, el crecimiento, el esfuerzo. Tal. Pero entonces si no me ha ido bien, quiere decir que es culpa mía, y si te ha ido bien ha sido éxito tuyo. No, hombre, no. En una sociedad con un cierto contexto, lo que hay que tener son buenas oportunidades. Las oportunidades no las aprovecha todo el mundo igual, no todo el mundo tiene la misma suerte, es verdad, pero lo que hay que ofrecer es que la posibilidad de que todo el mundo tenga esas oportunidades. Y luego, pues hay gente que con más trabajo, más esfuerzo y un poco de suerte le va mejor. Hay gente que simplemente con suerte le va bien. Y hay gente que con trabajo y con esfuerzo no le va tan bien. Sigamos ofreciendo más oportunidades para que al final salgan adelante. Pero claro, si tú a lo que apelas es al odio, a la envidia, a los celos, al resentimiento, pues tienes unos votantes asegurados, que son los votantes de izquierda, y eso es lo que hace PSOE, lo que ha traído Podemos, sobre todo a la política. Podemos ha afectado y ha perjudicado mucho al PSOE, el PSOE se ha podemizado, y eso es lo que impera hoy en la izquierda española, ¿no? Y lo que no es izquierda, pues no siempre se construye. El otro lado se construye bien porque es mucho más difícil, la verdad. Esos valores son más difíciles de transmitir. O sea, que han conseguido que en ocasiones el relato venza al dato. Bueno, el relato es lo que viven ellos, ¿no? Es decir, porque el dato no sostiene después de la caída del muro de Berlín, seguir creyendo en la izquierda, y sobre todo en esta izquierda ya que ha abandonado por completo al trabajador, al humilde, al débil o al vulnerable, y se ha entregado al mundo woke de los privilegiados, que tienen especiales intereses, que tienen privilegios especiales también. Seguir votando eso es increíble. Lo que pasa es que mucha gente se sigue tomando esto como la política, ¿no? Yo soy del Tenerife, gane o pierda, y cuando hacen penalti no lo he visto, y cuando me lo hacen a mí lo veo siempre. Y en política pasa lo mismo, ¿no? Tú eres de no sé qué partido, y entonces lo tuyo siempre tiene razón y los otros, pase lo que pase, nunca la van a tener. Un poco visto en el fútbol es fanatismo prácticamente. Es fanatismo, ¿no? Claro. Pero es que esto es lo que la izquierda hace muy bien. Abona ese terreno y lo cultiva, ¿no? Entonces, si tú oyes a Pedro Sánchez, ayer, por ejemplo, ¿no? O en esta semana, en estos mítines y tal, ¿qué es lo que hace? Pero esto viene haciendo el PSOE desde los 80, no es novedoso. Incide en el odio al contrario. ¿Qué es lo que quieren? ¿Más libertad? Pues van a tener más impuestos. Que se fastidien, ¿no? Este es el tono. En vez de decir, ¿qué es lo que queréis? ¿Más prosperidad? Pues voy a buscar la manera de haceros la vida más fácil, de bajar los impuestos, de bajar las cotizaciones, de ayudaros a las pequeñas y medianas empresas a exportar. Vamos a utilizar nuestras oficinas comerciales para dar un impulso a la empresa española para que exporte. Vamos a atraer inversiones, vamos a hacer infraestructuras para que vosotros podáis aprovecharlas, vamos a generar avances tecnológicos, vamos a aplicar esa tecnología a la administración pública para hacerla más eficiente. Eso en un meeting no genera una respuesta airada, ese fervor, pero en cambio lo de la derecha y la ultraderecha se van a enterar y no sé qué, pero eso es lo que... Yo lo de la derecha hace tiempo que no lo escucho ya. La derecha y la ultraderecha. O sea, todo lo que está a la derecha para los ingleses es ultraderecha, ¿no? Más o menos. Esto es lo que prima ahora. Pero esto, la verdad, lo he vivido en carne propia, especialmente durante el último año, y me ha impresionado cómo es muy difícil prácticamente. Yo soy una persona que en este podcast trato de hacer una escucha
muy activa de no posicionarme demasiado, aunque al final me acabo posicionando siempre del lado del sentido común, ¿no? O sea, no puedo evitarlo. Pero a mí me ha impresionado como yo puedo decir, oye, me parece que los impuestos son elevados, demasiado elevados. La presión fiscal es asfixiante. No quiere pagar impuestos. Insolidario. Tú lo que quieres es que se mueran las personas que no tengan sanidad y no tengan educación. Exactamente. Claro. Y así con absolutamente todo hasta un punto que dices, pero vamos a ver, o sea... Bueno, el debate público se ha envilecido, y esto insisto que la izquierda es muy, muy responsable, especialmente desde la aparición de Podemos en el 14. No es que antes esto fuera un escenario florentino donde las cosas... No, Zapatero es realmente el primero que trae esta idea de dividir a los españoles porque nos conviene. De hecho, los que sois más jóvenes no os acordaréis, pero en una entrevista que le hace Iñaki Gabilondo, un viejo periodista de SER, cuando acaba la entrevista, los micrófonos siguen encendidos, pero ya ha acabado la entrevista y entonces dice Iñaki, bueno, bien, ¿no? Y entonces él dice, sí, bien. Tal. Y dice, ¿cómo lo veis? Pues todo esto se oye. Me acuerdo de verlo. Y entonces dice, bueno, nos interesa dividir para estimular el voto de izquierda, tenemos que seguir dividiendo. Y tal. Pues que esto es la izquierda. O sea, en vez de pensar en un proyecto país conjunto, en vez de pensar en cómo salir adelante juntos, en vez de pensar en prosperidad, en crecimiento, en fin, y luego ya repartir esos impuestos como sea, no. O sea, su tema es dividir. Y esto está en el origen de la izquierda. Es decir, toda izquierda origina en el marxismo. Y el marxismo tiene esta teoría de crear víctimas y verdugos. Y siempre acusar a uno de ser el verdugo y siempre defender a la presunta víctima, ¿no? Entonces, en su origen, este materialismo dialéctico, o sea, esta relación entre oprimido, opresor, oprimido, pues se expresa como empresario contra trabajador. Pero claro, a lo largo del siglo XX se dispara la clase media, que es el mejor invento de Occidente, ¿no? Entonces ya la gente no se identifica ni con el opresor ni con el oprimido. Entonces, bueno, buscan otras maneras de hacer la misma dicotomía. Entonces ya no es empresario explotador contra trabajador explotado, sino es hombre verdugo contra mujer víctima. Es campo contra ciudad, es autónomos contra empleados, es empleados públicos contra contribuyentes privados, es homosexuales contra heterosexuales, es transexuales contra heterosexuales y contra homosexuales. Bueno, están buscando siempre la división para luego generar víctimas y verdugos. Los verdugos son siempre el fascismo, la ultraderecha, ¿no? Y las víctimas son siempre ellos, ¿no? Es que esto funciona. Total. Pero esto funciona porque apelan a las emociones que te digo. Entonces, es mucho más difícil construir el relato inverso. Es decir, no. Cada uno vendrá donde venga, pero somos una nación que vamos a intentar salir adelante juntos. No, juntos no, porque no somos una nación. Somos un Estado plurinacional con 17 naciones. Pero es que esto lo digo todos los días, ¿eh? Estado plurinacional. No somos un Estado plurinacional. Somos una nación única, con pueblos distintos, con geografías distintas, con costumbres diferentes y con mucho más en común de lo que nos dispara. Pero claro, los nacionalistas abonan mucho esta teoría de la diferencia y la izquierda también. Entonces pasamos el día peleándonos contra nosotros mismos, Pedro, que esto es lo grave. Que no tenemos un enemigo externo que es el que nos está fastidiando. Es decir, no es que diga, bueno, es que nuestro vecino nos invade o nos bombardea o tal, que esto sí pasa en otros sitios del mundo. Es que somos nosotros. O sea, nos estamos constantemente poniendo la zancadilla a nosotros mismos, ¿no? Es que eso incluso... Eso es increíble. Eso, el tener un enemigo externo, probablemente, sin que esto se malinterprete, pero ayudaría a la unión, ¿no? O sea, eso pasa siempre, pero claro, cuando el enemigo eres tú mismo, claro, pues es mucho más difícil. Sí, es curioso ver cómo se ha ido, incluso yo lo siento, ¿no? Cómo se ha ido polarizando la sociedad. Yo hasta hace poco le echaba mucho la culpa a las redes sociales, ¿no? Bueno, y sigo creyendo, o sea, aún creo que es un factor el tema de los algoritmos, el funcionamiento y el hecho de que si te gustan los relojes y el vino, te va a enseñar relojes y vino. Si te gusta el color naranja, te va a enseñar naranja. Entonces vas a estar continuamente consumiendo una única cara de la moneda, un solo discurso relacionándote. Y al final creo que hay que darle importancia porque se consume, es mucho tiempo y mucha atención la que se deposita en las pantallitas hoy en día. Sí. Por lo menos en mi generación veo que la polarización también viene mucho de aquí. Bueno, lo que pasa es que las redes sociales son un instrumento. Entonces, ¿el instrumento es bueno o es malo? Depende de cómo se use, ¿no? O sea, un cuchillo es algo bueno o es algo malo. Pues un cuchillo para cortar el pescado pues es una cosa buena. Un cuchillo para matar a una persona es una cosa mala. No es el instrumento, es el uso que se le da. Las redes sociales son una gran oportunidad. Son una oportunidad para que gente dé a conocer su proyecto, que puede ser político, puede ser empresarial, puede ser social, puede ser lo que sea. Es una gran oportunidad para que la gente se informe de manera distinta. Si te quieres informar de verdad, pues tendrás que hacer seguimiento a gente que no es exactamente tu cuerda, a la que seguramente que el algoritmo pondrá más énfasis en los que sí lo son, ¿no? Pero la oportunidad de informarse es como no ha habido nunca jamás, ¿no? Total. Mis hijos
que van de los 13 a los 23 años, están perfectamente informadas de todo lo que pasa en el mundo y no conocen un canal de televisión, no encienden una radio y no leen un periódico. Ni falta que les hace, porque se enteran a través de un nuevo medio, ¿no? ¿Que el medio viene muy polarizado? Sí, pero ¿cómo eran antes los periódicos? No eran neutrales, siempre eran más bien de un lado o de otro y tú comprabas solo uno. El que con Hay el gente que estabas decía, de acuerdo. yo leo 4 periódicos, esto lo digo yo desde los 18 años, no es verdad. Tú compras uno y de vez en cuando en el bar, si ves el otro, a lo mejor le echas un vistazo, pero la gente tiende a sentirse más cómoda escuchando al locutor de radio, digo la gente que escucha radio, pero al locutor de radio de su confianza, al presentador de televisión de su confianza, a la periodista o a la directora del periódico de su confianza, y realmente es muy poca la gente que se ocupaba ya antes de redes sociales de buscar espectro amplio, ¿no? Las redes no han inventado nada que no existiera antes. Lo que pasa es que hace la información mucho más accesible. Así que si ahora tienes interés, pues es mucho más fácil que encuentres el punto de vista contrario, ¿no? Total. Y puedes Totalmente. participar, que esta es la gran novedad, obviamente. Claro. Que no es solo el input del intermediario, ¿no? El intermediario entre la noticia y tú, sino que primero no hay intermediario, vas a la noticia directa, vas a la fuente directa. Si quieres oír lo que dijo ayer Milei o lo que dijo Trump o lo que dijo Putin, puedes ir directo. Y si no hablas el idioma, da igual, porque hay instrumentos para que la traducción simultánea te diga lo que ha dicho, ¿no? Total. No te hace falta el intermediario. Y además puedes expresar tu opinión, ¿eh? Eso es una gran ventaja, es un gran avance. Y entrando un poco en el cajón de situación actual, economía, ¿cuál dirías que es el podium de problemas que tiene España ahora mismo? ¿Dónde podemos Bueno, el meterlos? primero es cultural y es el más difícil de cambiar, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar de actitud respecto a cuál es nuestro deseo, ¿no? Queremos ser un país de gente dependiente, de gente que depende del Estado, que es en lo que nos estamos convirtiendo, en un país en el que ya hay más gente que depende del Estado que gente que aporta al Estado, ¿no? Es cómodo, o sea, ser dependiente es cómodo. Y grave. Pero limita mucho tus posibilidades, ¿no? Entonces, es mucho más difícil decir a la gente, no, efectivamente, si te pasa algo, este es un país solidario, y si te pasa algo grave, si tienes una enfermedad, si tienes una baja, si tienes una condición que te impide trabajar, temporal o definitivamente, nos vamos a ocupar de ti, no te preocupes. Pero todos los demás, los que no sean inhábiles, los que no tengan ningún problema, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ningún hándicap, tienen que dedicarse a trabajar y a producir la mayor cantidad de ingresos para su familia posible. Y sobre eso ofreces una fiscalidad que sea atractiva, que no desincentive el trabajo, que no desincentive el ganar un euro más, que no estés pensando, es que si gano, es que si subo, si trabajo más, si facturo más, si ingreso más, voy a saltar de escalón y entonces me van a quitar todavía más, ¿no? No, que estés pensando en, es que yo quiero trabajar más, producir más para el bienestar de mi familia y por supuesto que por el camino pagaré más impuestos. Pero el cambio de mentalidad lo tenemos que dar como ciudadanos, como españoles, no esperar que los políticos nos lo hagan, que no lo van a hacer. Entonces es un cambio, como digo, cultural, ¿no? Y el principal obstáculo para esto, que es una condición muy española, España está llena de ventajas y de fortalezas, pero tenemos algún inconveniente y algún problema. El principal es la envidia. Es decir, hay mucha gente que te va bien, pero te molesta que le vaya bien al de al lado. ¿Pero cómo te va a molestar? ¿Pero cómo te va a molestar que a tu amigo le vaya bien? ¿Tú qué prefieres? ¿Un amigo con pasta o sin pasta? Oye, prefiero que a mi amigo le vaya bien. Yo prefiero que a mi vecino le vaya bien. Yo prefiero que a mi hermano le vaya bien. Y cuanta más gente le vaya bien a mi alrededor, mejor para mí, aunque a mí no me vaya bien. Pero, ¿qué prefieres? ¿Tener gente con problemas a tu alrededor o gente a la que le va bien a tu alrededor? Yo lo tengo claro, ¿no? Y sin embargo, pues hay mucha gente que prefiere, por envidia, que a los demás les vaya mal también. Pero digo que es un problema de actitud, ¿no? Y luego de poner los incentivos en su lugar. Es decir, es verdad que los gobiernos que hemos tenido últimamente no incentivan el trabajo, el esfuerzo, el rendimiento, el premio, sino todo lo contrario. Es decir, te ponen impuestos, te hacen inspecciones, te acusan, te ponen en solfa por el hecho de intentar prosperar. Y desde el gobierno lo que intentan hacer es que te vuelvas dependiente. Yo recuerdo una pregunta que le hice una vez a la vicepresidenta económica del gobierno, en la que le dije que no conocía a nadie que hubiera prosperado en los años de gobierno de Pedro Sánchez. Y entonces me contesta, ¿no conoce usted a nadie que cobre una pensión o una ayuda o el salario de inserción o la renta de inserción? ¿O no conoce usted a nadie que use la sanidad pública? Tiene usted que cambiar de amigos y tal. Vamos a ver, es que eso no es prosperar. Eso es la red de seguridad que tenemos para cuando o bien nos hemos jubilado, o bien nos va mal, o bien tenemos problemas, que está muy bien. Pero prosperar no es eso. Prosperar es lo que pasaba en España en los 70, los 80, los 90 y al principio de los 2000. Más o menos hasta la crisis del 2008. Era que a 10 años vista todo el mundo lo iba mejor.
que a 10 años vista todo el mundo progresaba, que a 10 años vista todo el mundo estaba, si trabajaba, si se esforzaba y no tenía ninguna desgracia por el camino, era mejor que cuando un joven entraba en una empresa, pues entraba ganando poco, pero veía que los que llevaban 5 o 10 años de ventaja sobre él, pues les iba bien, se podían comprar una casa, se podían casar, podían tener niños si querían, no obligatorio no era, pero tenías la opción. Es que hoy en día todo eso se ha perdido. Y los que sois más jóvenes no lo habéis conocido. Entonces, esto es dramático. O sea, los que tenéis menos de 40 años no habéis conocido nunca un periodo sostenido de crecimiento económico con suficiente profundidad como para pensar, bueno, yo ahora empiezo estoy aprendiendo, no cobro mucho, pero sé que de aquí a 5 o a 10 años pues voy a poder comprarme un piso, comprarme un coche, veranear, tener una familia, tal. Bueno, es que esto es lo básico. Esta es la promesa esencial de la sociedad occidental que se ha cumplido desde la posguerra hasta ahora y ya no se está cumpliendo. Total. Sí, es algo que yo creo que ya las nuevas generaciones lo dan por hecho que no está ahí, o sea que no contaron entonces, nunca con ello. ¿Qué te dicen los mayores? Dicen, los jóvenes no quieren trabajar, los jóvenes no tienen compromiso, los jóvenes... Bueno, pero esto es un problema de la gallina y el huevo. ¿Qué llegó antes? Es decir, ¿el joven no se compromete con la empresa porque es vago o porque ve que aunque se comprometa a 5 años vista, su vida no cambia? ¿Por qué prefiere más tiempo libre que más compromiso? Pues porque la diferencia de sueldo no merece la pena. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque ve que no va a poder acceder ni a un coche ni a una casa. O sea, cuando teníamos 16 aspirábamos a la moto, que nunca llegaba. Pero bueno, a los 18 aspirabas al coche, que tampoco llegaba. Y luego ya cuando tenías 24, 25 habías trabajado, pues a lo mejor tenías moto o tenías coche. A los 30 a lo mejor te podías comprar un piso con esfuerzo, que nunca fue fácil ni barato, pero podías. Entonces claro que tu compromiso era mayor, porque veías que había rendimiento, que había retorno a tu esfuerzo. Y hoy en día, y hablo con mucha gente, no, es que los jóvenes no se comprometen y tal, no quieren nada fijo, no quieren un... Bueno, ya, pero es porque ven, a lo mejor es porque ven que no les vale para nada, que ese compromiso no se traduce en oportunidades reales que les merezcan la pena. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que revisar el contrato social, por así llamarlo, con los jóvenes y en general con todos los españoles. Yo el otro día compartí una reflexión en mi newsletter que según la compartía, digo, a ver, creo que es cierto, me parece un poco un premio de consolación para aquellos que le echan ganas y demás, pero a la vez terminaba de escribirle y decía, a ver, es un poco triste también el hecho de estar escribiendo esto, ¿no? Decía que a lo mejor la generación de nuestros abuelos pues tenía, digamos, acceso a pues comprar una casa, poder mantener a 7 hijos, un coche tranquilamente. Con un sueldo. Y que su mujer se quedara en casa, exactamente, ¿no? Entonces, porque con un solo sueldo. Y digo, oye, y yo como un poco premio de consolación y porque sé que al final los jóvenes que me siguen a mí, que me los encuentro por la calle, tienen una mentalidad que le echan ganas, ¿no? En general. Y decía, vale, nosotros, bueno... A mí me han ido bien las cosas, ¿no? Pero digo, o sea, nuestra generación a lo mejor no tiene acceso a esto, pero a lo que sí tenemos acceso es a crear negocios sin ningún tipo de barreras. Con un ordenador, con un móvil, utilizándolo correctamente, puedes hacerte multimillonario a día de hoy, que era algo impensable en la época de nuestros abuelos cuando no tenías el capital para invertir en medios de producción y en mano de obra. Entonces, oye, pues por lo menos en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, vamos a tratar de aprovechar lo que sí tenemos. Pero decía, es que no habría por qué tener que renunciar Es incuestionable que hay más oportunidades ahora que antes, pero también es incuestionable que para o sea, si esto lo miramos como una distribución normal, como una campana de Gauss, ¿no? Los que están los extremos se agudizan. Es decir, a mi edad no había ricos. O sea, es que era imposible, nadie podía. Pero tampoco había gente que sufría mucho, ¿no? Yeah. Y estábamos todos en una media, dentro de una media, ¿no? Ahora los extremos agudizan. Ahora hay gente muy rica desde muy joven, hay gente que lo pasa muy mal desde muy joven. Sí. Y en medio hay una clase media depauperada respecto a la generación anterior. Esto es lo que a mí me interesa, porque los extremos o las colas de la distribución, bueno, me interesa sobre todo, por supuesto, la gente que sufre, ¿no? Claro. Pero lo que hay que intentar crear es sacar de la pobreza a la gente que está en la cola y luego crear oportunidades para que esa clase media sí tenga ilusión y sea una ilusión basada en la realidad, que sí piense que se puede, que sí piense porque es verdad, no porque lo piense. O sea, que sí vea que puede prosperar, puede ahorrar, se puede abrir un futuro, puede comprarse una casa, puede formar una familia, puede ahorrar, puede empezar a pensar en su pensión desde joven, porque es que es muy importante empezar a pensar en tu jubilación a una edad temprana, porque si inviertes pronto cantidades pequeñas y recurrentes, los mercados de capitales y la octava maravilla del mundo, que es la capitalización compuesta, te permite
Si empiezas pronto y es constante, te permitirá a 40, 50 años vista jubilarte no con una pensión pública, que ya veremos si nos llega, sino con tu propio capital bien invertido, ¿no? Total. Entonces, estas son oportunidades que no existían antes. Pero me preocupa la esencial. La esencial es que aunque no seas muy brillante, aunque no seas una estrella mediática, aunque no seas el número 1 de tu clase, aunque no seas el más listo, que si eres una persona normal, oye, que tengas un mínimo. Pero un mínimo como mínimo, y valga la redundancia, comparable al que tuvo tu padre, o tu madre, o tus abuelos. Como mínimo. Porque si no, es que no hemos mejorado nada, ¿no? Y esta es la situación en la que estamos, en la que por primera vez pues no tenemos ese mínimo, no podemos garantizar a los jóvenes. Y eso que algunas condiciones son mejores. Por ejemplo, el entorno de tipos de interés ha mejorado sustancialmente. Ahora nos parece que el 4, 4,5, 5 es alto. Pero es que cuando yo salgo de la carrera los intereses estaban al 12. Entonces intenta pagar una hipoteca, y mis padres pues al 20 y pico %, ¿no? Y sin embargo se podían comprar una casa en 10 años. Al 25%, ¿eh? Hoy los tipos están al 4 y no te compras una casa a 10 años ni loco. Pero no en el centro de Madrid. Bueno, en zonas rurales quizás sí, pero en capitales de provincia medianas tampoco es fácil, porque no hay sueldos que soporten eso, y los sueldos están fortísimamente afectados por los impuestos. Una de las cosas que hemos dicho siempre es que me gustaría que la nómina incluyera el coste empresa. Es decir, que una persona que cobre 1.500 euros, que es muy poco, pueda comprobar que aunque él cobre 1.500, la empresa está pagando por él a lo mejor 2.800, que ya no es tan poco, ¿eh? ¿Y dónde van de esos 2.800 a 2.500? Pues empieza a ver IRPF a cargo de la empresa, IRPF a cargo del trabajador, cotizaciones de seguridad social en todos sus... Bueno, es que se te llevan una buena parte de tus impuestos. Y de lo que te queda neto, todavía tienes que pagar IVA en todos tus consumos. Impuestos especiales como se te ocurre en gasolina, como se te ocurre en coche y necesitas gasolina o en moto. No te digo si tengas una casa en propiedad donde ya pagas IBI. O sea, entre los impuestos directos e indirectos, a la gente más modesta se le lleva más del 50% no de sus ingresos, sino del coste empresa, de lo que la empresa está dispuesta a pagar por su trabajo, ¿no? Sí, Esto es un atraco, ¿eh? Que no llegan a percibirlo. Yo he dicho, no llegan a percibirlo. Yo he dicho alguna vez en este podcast, y se me han tirado encima, que de forma utópica a mí me encantaría a mis empleados pagarle todo el dinero que realmente les corresponde, pero que llegue a entrar en su cuenta. Y que ellos sean los que paguen. Y que después le toque la puerta. Es que te cambia completamente la perspectiva. Al día siguiente, o sea, no es lo mismo darle a un niño 50 euros de paga que darle 150 y te quito 100 por el alquiler de tu habitación. No es lo mismo. Y yo creo que arderían contenedores al día siguiente. Pero por eso te hacen la trampa. Claro. Hay mucha gente que cuando llega el momento de pagar impuestos, ¿no? Cuando llega junio, dice, ¡ay, qué bien, me ha salido de devolver! Claro. Y eso no está bien. Eso quiere decir que el Estado te ha estado quitando más pasta de la que merecía. La podrías haber tenido Ya, pero yo prefiero, porque así me administro. Entonces, también hay que apelar un poco a la responsabilidad individual, ¿no? Hay que ser capaz de administrarse. Esto no es tan difícil, ¿eh? Dar un poquito de formación en los colegios, un poquito de formación económica. Poco, ¿eh? No hace falta que sea muy sofisticado, pero un poco de formación económica hay que dar para que la gente entienda que ese dinero es suyo, que se lo están quitando, aunque no lo llegue a ver. Por eso digo lo de que solo con que la nómina, ya sería un gran avance, solo con que la nómina pusiera, estos son sus 1.815 euros, pero que sepa que la empresa paga por usted 3.000 o 2.800 o lo que sea, ¿no? Pero esto te cambia perspectiva. Esto lo pueden hacer las empresas, ¿no? Bueno, lo pueden hacer. O sea, Fran, en la tuya sale, ¿no? El coste de empresa en tu nómina. Ya sabes que sí, pero yo lo haría obligatorio para que todo el mundo tuviera Claro. La percepción real de lo que pasa. Y luego ya el segundo paso, que es lo que tú dices, ¿no? Pagarle el coste empresa y que él se ocupe de sus impuestos. Bueno, efectivamente las calles arderían, ¿no? Yo creo que sí. Pero no hay ninguna diferencia más que de percepción. Es la realidad. Sería exactamente el mismo flujo. El dinero acaba en el mismo sitio, claro. pero sí sería bastante diferente. El problema de vivienda, ahora mismo, ¿cómo lo ves en España? Bueno, el problema de vivienda, volviendo a lo que decíamos antes, es un problema esencialmente de grandes núcleos urbanos, ¿no? Es decir, yo creo que no hay un problema de vivienda en el medio rural. Y dentro de los núcleos urbanos es un problema absolutamente político. No hay más. ¿Por qué es un problema político? Porque moderar el precio de vivienda depende de la voluntad de los políticos. No a base de regular, prohibir, imponer, ¿no? Esto que dice ahora Sánchez, que va a poner un 100% de impuestos al que venga a comprar una casa fuera de una europea.
Ese no es el problema, que es un problema adicional, por cierto, pero no. El problema es, cuando tú piensas cuál es el coste real de una vivienda, pues tiene que ver con dos cosas, con el suelo y con la construcción, ¿no? Entonces, ¿el suelo por qué es caro? Pues es caro porque aun existiendo en la abundancia y siendo la administración pública la mayor titular de suelo de España, especulan con ello. Si tú te subes a las 4 torres de Madrid y miras al norte, es todo campo. Pero descampado. No pensemos en campo preservable porque tenga un valor medioambiental. No, es un descampado. Pero que está a 100 metros de las 4 torres de Madrid. O si te vas al sur y te subes a cualquier torre, miras hacia, de nuevo es todo campo. Y además un campo descampado, vamos. Bastante liso, bastante llano, bastante fácil de edificar. ¿Y por qué no sale esa bolsa de suelo al mercado? Porque los ayuntamientos lo van administrando, van especulando con ello. El plan de desarrollo, por hablar de Madrid, que es un sitio donde hay más tensión en el precio, ¿no? El plan de desarrollo de Castellana Norte, que en su día se llamó el desarrollo urbanístico Chamartín, el DUTS, lo que lo quieras llamar, lo que hay al norte de las 4 torres, han tardado unos 27 años en aprobarlo. Y es por motivos políticos, porque no se ponen de acuerdo el ayuntamiento con la comunidad, el gobierno central, son del mismo partido, son de partidos contrarios, y es que da igual. 27 años. Si tú hace 27 años hubieras resuelto esto en 6 meses, pues hubieras tenido viviendas, miles de viviendas en el norte de Madrid, disponibles para venderse cuando los precios todavía eran más asequibles. No lo han hecho. Ahora ya vamos a llegar con otros precios. Hablo del suelo y ahora voy a la parte de la construcción. ¿Por qué es tan caro la construcción? Pues básicamente por 2 motivos. Primero, porque has encarecido sustancialmente los costes laborales, haciéndolo muy difícil que puedas contratar a un fontanero, a un pladurista, a un albañil, a un electricista, con enormes cargas sociales, porque son casi todos autónomos que hace muy poco tiempo pagaban 170, 200 euros al mes de cotización, ahora pueden pagar 600, 700, 1000, trabajen o no. O sea, has cargado, sobrecargado la hora o el coste laboral y luego has sobrecargado el coste del material. ¿Por qué? Por exigencias medioambientales que te vas creando tú mismo, que nadie te ha impuesto, que nadie te ha obligado y que tiene nada más que un cariz político. Tiene que haber placas solares. Oiga, ¿no será mejor decir si las pone habrá un descuento en el IBI? Tiene que haber materiales ecosostenibles. Oiga, ¿no será mejor decir si los tiene habrá algún tipo de ventaja? Pero que la gente se construya la casa respetando normas de seguridad y salud, por supuesto, y calidades mínimas, tal. Pero cada vez que un gobierno local, autonómico, nacional o europeo impone restricciones normativas al tipo de material que se crea, pues vas encareciendo el precio de la vivienda. Y todo eso junto más los impuestos que le metes, porque claro, el precio de la vivienda no es solo lo que cuesta el suelo, más lo que cuesta el material, más la mano de obra, más el margen del promotor. Ahora empieza a añadirle impuestos. El IVA si es si es obra nueva, el ITP y el actos jurídicos aumentados si es segunda transmisión, el IBI anual, que es una forma infinita de cobrarte más impuestos sobre lo mismo. Pues claro, todo eso va encareciendo el precio de la vivienda, ¿no? ¿Es muy difícil volver a hacer vivienda asequible para jóvenes? No. ¿Tú quieres que mañana haya 50.000 viviendas en una ciudad? Coge suelo que no esté medianamente protegido. No te digo que te vayas a poner en un bosque. Sí, pero suelo, precisamente lo que tenemos en España, que es un país donde el 50% es desértico o está en riesgo de desertificación, suelo hay, pero hay de sobra. Facilita el suelo, facilita la construcción. ¿No quieres soltar el suelo porque es un agente especulador? Pues cédelo por 50 años, haz un suelo por vuelo para que venga un promotor y el suelo ya no le cueste, haga unas viviendas al coste, las alquile, le saque un rendimiento y tú las recuperas a los 50 años. De verdad que es que no es tan difícil, ¿eh? Pero son los políticos los que especulan con el suelo, son los políticos los que añaden impuestos, son los políticos los que encarecen el coste del material y el coste de mano de obra. O sea que la vivienda es cara por cuestiones políticas nada más. Perdona, eso sí, lo que no es fácil es que baje el precio en la calle Ortega y Gasset, o en la calle Serrano o en la calle Velázquez. Ya, claro. Pero es que eso nunca ha sido barato, ni siquiera hace 20 años o 40 en comparación con la renta que había entonces. Que ahora se ha puesto aún más caro en el caso de Madrid que en otros sitios, sí, porque Madrid se ha convertido en una ciudad global donde la demanda ya no tiene que ver solo con la demanda de los madrileños ni con la demografía de esta ciudad que crece o decrece, sino que hay una presión extranjera y, por cierto, también nacional, porque mucha gente de Cataluña, mucha gente del País Vasco, mucha gente de otras zonas quiere tener un piso en Madrid. Y eso encarece el precio de la vivienda, especialmente en los barrios céntricos. Sí. Pero tú tienes terreno para construir todo lo que quieras. Entonces,
construir viviendas y poner las infraestructuras adecuadas es una cuestión política, que haya deseo y voluntad política, nada más, nada menos. Sí, muy de acuerdo con esto. En Dominicana he tenido la percepción en ciertos círculos de que Madrid está de moda. Igual que todo el mundo habla de Nueva York como una ciudad decadente, cada vez más sucia. De Madrid se habla como un sitio... Pero es que Madrid, España en general es una gran ciudad, pero España en general es un gran país para vivir. Sí. Lo único, sobre todo para un extranjero que no se tiene que someter a la presión fiscal de aquí, ¿no? O alguien que visite y que no sea residente. O para aquellas personas que vengan de fuera y se acogen a la ley Beckham, que tiene unas condiciones fiscales especiales. Sí. Entonces, Madrid es un destino que ya es un destino global, que compite con grandes ciudades del mundo, ¿no? Eso es lo que la hace especialmente atractiva y especialmente cara. Cara para los madrileños. Bueno, si te comparas con Londres, con París, con Nueva York, con Miami o con Nueva York, pues sigue siendo barato. Todo, el inmobiliario, el consumo, todo. Pero para los madrileños, pues es cada vez más caro. Y esto pues genera también algunas dificultades que merece la pena analizar. Quizá alguna urbanista... Si conoces a alguna urbanista, quizá le puedes preguntar sobre este tema. Creo que viene una dentro de poco a tu programa y por ahí podíais... Hay rumores. Antes estabas mencionando, cuando hablabas de los materiales de construcción, cómo se añade normativa sobre normativa sobre normativa, ¿no? Y a mí me han achacado el tema de los impuestos a la hora de irme a Dominicana. Es un motivo, sinceramente y lógicamente, pero también toda la burocracia, el sentir que voy remando contracorriente contra un sistema que parece que no quiera que emprenda ni que genere puestos de trabajo y sobre todo, creo que lo que más me molesta es el tema de sentir que tengo un nudo en la garganta que se aprieta y se aprieta y se aprieta y se aprieta en todos los sentidos. No solo hablo de impuestos, hablo de normativas, de sentir que y escucho que si ahora vas a tener que soplar un alcoholímetro para poder arrancar el coche y vas como sacrificando libertad y libertad y libertad por ganar seguridad, pero yo no estoy dispuesto a hacer ese intercambio. O sea, yo valoro más mi libertad, que prefiero correr algo más de riesgo, porque por esa regla de 3 podemos prohibir las escaleras, no vaya a ser que nos caigamos por las escaleras, ¿no? Entonces yo no estoy dispuesto a llegar a ese punto, pero la pregunta por donde voy es si lo ves revertible. O sea, si crees que en algún momento... Todo es reversible, mira. Reversible. Sí, reversible. Hoy he comido con un grupo de profesores de una institución académica de máximo prestigio, ¿no? Y me estaban comentando que estaban asombrados. No son políticos ni se dedican a la política. Están asombrados de cómo de rápido están cambiando algunas cosas, ¿no? El mundo del woke, por ejemplo, ¿no? La llegada de Trump, con todo lo que supone, ¿eh? Y tiene ventajas, tiene inconvenientes, tiene amenazas, tiene desafíos, tiene oportunidades. La llegada de Trump ha cambiado las cosas dramáticamente, muy rápidamente. Se ha notado. Mira, una de las cosas que me contaban en esta institución académica es que ellos hacen programas generales y hacen programas para directivos de grandes empresas. Trump gana en noviembre, toma posesión el 20 de enero. En la semana siguiente de su toma de posesión, 2 grandes empresas les han dicho que ya no van a querer hacer más cursos de ESG, es decir, de esas ideas progres que han venido instalados en la empresa, pero 2 empresas muy relevantes, ¿no? Esto ha cambiado en semanas. En semanas. Entonces, ¿esto es reversible? Naturalmente. Lo que hace falta es voluntad política, lo que hace falta es un liderazgo claro, fuerte, que no tiene por qué ser agresivo, ni tiene por qué ser inflamado, ¿no? Lo que hace falta es claridad de ideas y capacidad de comunicarlas, ¿no? Entonces, todo esto es revertible, claro que sí. Pero hace falta líderes políticos que crean en ello y que lo sepan contar. Que cuando les oigas, digas, pues esto tiene sentido, ¿no? A lo mejor hemos sufrido una enajenación mental transitoria y esto de que los hombres se puedan cambiar al cuarto baño a las mujeres o que los hombres puedan competir con mujeres y ganarles en natación, en atletismo y al fútbol, o que en un ring de boxeo le puedas practicar a una mujer porque tú te consideras mujer, o que un preso se autodenomine mujer y entonces le metes a cárcel de presas de mujeres y pueda acabar violando a otras presas o a funcionarias, a lo mejor esto es un poco raro, ¿no? A lo mejor tenemos que cambiar estas cosas y volver a un mundo más sensato, más normal. Hemos vivido una época... Una época de enajenación mental, pero esto es reversible y se está revirtiendo muchas cosas. Hay otras cosas que lamentablemente no lo son, ¿no? No lo son tanto. Te hablaba antes del daño que se ha hecho estos 7 años a las empresas españolas, eso ya no tiene reversión posible. O sea, el que ha perdido su empresa
ya no la recupera. El que ha perdido su empleo le va a costar mucho, sobre todo a ciertas edades. El que ha sufrido en estos años, pues va a ser muy difícil recuperarle, ¿no? Es difícil si lo intentas. Ahora, si no lo intentas es imposible. Luego hay que como mínimo intentarlo, como mínimo poner de tu parte y luego pues esperar que haya un poco de suerte para que ciertas cosas empiecen a cambiar. Pero cambian muy deprisa, ¿eh? Muy deprisa. Antes de salir un poco de la parte económica, me gustaría hablar sobre el tema de la deuda, ¿vale? Porque yo es algo que no entiendo cómo directamente desde la matriz, desde la Unión Europea, se nos permite endeudarnos y vivir tan por encima de nuestras posibilidades. Esto es un mecanismo de control directamente para tenernos con el cuello pisado y poder... Bueno, si yo viera que es solo España la que lo está haciendo, te diría que, claro, que hay alguna fuerza exterior que nos quiere mal, ¿no? Pero no solo España, no es solo España. Hoy tenemos una deuda que supone, yo creo que más o menos el 110% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, de todo lo que producimos todos los españoles, cada año, juntos, todos, debemos eso y un poco más, un 10% adicional. Y esto nos parece normal, pero no es normal. Ni siquiera es tradicional. No me quiero equivocar, pero yo creo que cuando Rajoy llega al gobierno en el 2011, o sea que antes de ayer, teníamos una deuda pública por debajo del 50%. Eso fue ayer, ¿eh? Y en estos 14 años, pues la hemos multiplicado por más de 2, en términos relativos, en términos absolutos, por muchas veces más, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la deuda al final se paga. Se paga, y claro, no la pagas tú, la paga el que viene detrás. La pagan tus hijos, tus nietos, que van a tener ya una pesada carga sobre sus hombros. De nuevo, hago referencia a los tipos de interés. Llevamos una década viviendo tipos de interés anormalmente bajos. De verdad, el 4,5 o el 4,70 en lo que estemos hoy no son tipos altos. Son tipos altos comparados a tipos que hemos conocido incluso negativos, que esto es la primera vez en la historia que lo hemos visto, ¿no? Que fue hace poco. Pero tipos del 1, del 2, del 3 no son normales. No son, estadísticamente, se salen de la norma. Entonces, cuando tú tienes mucha deuda, esto explica muy bien el ex-zar de los presupuestos de Estados Unidos en su libro Worthy Fights. Bueno, no me quiero enredar mucho, pero cuando tú tienes mucha deuda, el propio gobernante ya está un poco limitado respecto a lo que puede hacer con el presupuesto. Porque si tienes mucha deuda, una buena parte de tu presupuesto anual tiene que ir al servicio de deuda, es decir, al pagar los intereses de la deuda que has heredado más la que tú has creado. Si además vas añadiendo más deuda, pues más intereses que tienes que pagar. Entonces, esto mientras te sigan financiando los mercados, porque la deuda de hace 10 años, a 10 años vista, cuando vence, pues hay que devolverla. Lo que pasa es que los gobiernos hacen la trampa de volver a emitir otro bono a 10 años. Mientras todo el mundo te siga comprando bonos, pues parece como que no pasa nada, solo pagas los tipos de interés. O solo pagas el interés de la deuda. Y mientras ese interés sea bajo, pues parece que no tiene mucho impacto. Pero sí lo tiene. Porque si tú quieres gastar en defensa o en educación, me da igual, en sanidad o en justicia, en lo que sea, tu capacidad de decisión como presidente se ve drásticamente reducida por la necesidad de pagar la deuda que has acumulado más la que has recibido de antes. Y además es una deuda que vas pasando a las siguientes generaciones. Si encima la incrementas, pues te encuentras con que hoy un español de hoy pues debe más o menos 30.000 euros. Aparte de lo que tengas de hipoteca, de lo que tengas de préstamos personales, de lo que tengas de deuda. De uno personal. Que nace. Al nacer. Al nacer 30.000. Entonces, claro, es una familia de 3 o 4 personas, ¿no? Es como si tuviera una hipoteca de 120.000 euros. Pero que estos 120 euros a mí no me los ha dado nadie. ¿Ya? Pero es que a usted le toca pagar 120.000 euros. Y los vas a pagar, ¿eh? Los vas a pagar o vía inflación, que es el impuesto de las clases medias, o directamente vía impuestos. Entonces, claro, que tú nazcas ya con que tú arranques ya con ese pasivo, con esa carga a tus espaldas, pues dificulta muchísimo tu existencia, tu vida, tus negocios, tus oportunidades, porque ya tienes una carga que tienes que pagar pase lo que pase. En Europa se han relajado muchísimo los criterios de deuda a raíz de las pandemias. Bueno, puedo entender que temporalmente, un año, donde pasaron cosas dramáticas, donde el gobierno encima empeoró las cosas, bueno, bien, pero ya tenemos que volver a una senda de normalidad y tenemos que empezar a reducir el tamaño de deuda, que se puede hacer de dos maneras. O no endeudándote más y creciendo mucho, de manera que el peso relativo de la deuda va bajando por el mero hecho de que tu Producto Interior Bruto va subiendo. O, bueno, en el óptimo, empezar a crear presupuestos con superávit, es decir, gastando menos de lo que ingresas y con ese superávit ir amortizando la deuda. Pero de una manera u otra tenemos que hacerlo, eso sí. Llevamos más de 20 años sin ver un superávit en España. Pero otros países lo están haciendo. Caso de Argentina. En Argentina se ha producido
el primer superávit, no de 20 años, yo diría casi de la historia, no, estoy exagerando. Pero el primer superávit en décadas, es decir, por primera vez hay un gobierno que gasta un poquito menos de lo que ingresa. Cualquier madre o padre de familia sensato ¿Lo entiende? procura gastar un poquito menos de lo que ingresa. Oiga, es que hubo un año donde pasó no sé qué extraordinario. Un año. Para eso tenemos ahorros. Pues porque hubo un niño que se puso enfermo, o hubo un viaje que nos hicimos a Disneyland París, o chicos, nos compramos un coche. Bueno, si te compras una casa es otra cosa porque eso es para muchos años. Pero en general tú gastas menos de lo que ingresas, si no, estás generando un desequilibrio que sabes que va a acabar mal. Lo que tú sabes que va a acabar mal a nivel personal, aplícatelo a nivel nacional, porque es lo mismo. Dices que la deuda se devuelve con la inflación. ¿Te refieres? Porque claro, a mí me... Y esto es importante que se entienda también en casa, lo silencioso que es la inflación como impuesto. O sea, en el momento... Porque el IRPF, ¿cuándo fue la última vez que se ajustó? Bueno, esto ni se acuerda la gente, ¿no? Es decir, claro, para entenderos, el IRPF tiene unas tablas. Entonces sí, tú pagas un porcentaje en función de lo que ingresas, ¿no? En este tramo pagas el 22, en este tramo el 23, en este tramo el 24. Claro, pero si van pasando los años y la inflación va haciendo que aunque tú ganes más, tu poder adquisitivo no sea mayor, imagínate que te suben todos los años lo mismo que la inflación. Si todos los años ganas o ganas un poco más el equivalente a lo que ha subido el coste de la vida, entonces tu capacidad adquisitiva es la misma, aunque numéricamente tú ganes más. Pero claro, si no cambian esas tablas, tú vas pasando de un tramo a otro y te van quitando más impuestos. Entonces, lo que comúnmente se conoce como deflactar la tabla del IRPF, es decir, ajustarla a la inflación para que gente que no gana más en términos reales, que no tiene más poder adquisitivo, no pague más impuestos, bueno, es que eso tiene que estar en la Constitución casi. O sea, totalmente. Porque es un asalto, total, es un atraco. Pero por eso te decía antes que hay que dar un poco de formación económica a la gente para que estas cosas las entienda y pueda protestar y pueda exigir, ¿no? Sí, es muy fuerte que se salga de la educación obligatoria y no se sepa lo que es una TAE, por ejemplo. Si no sabes lo que es una TAE, pues es mucho más difícil que contrates una hipoteca con verdadero conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Pero tampoco por el lado positivo, no vamos a hablar solo de las cosas malas, ¿no? Te hablaba antes de la octava maravilla del mundo, que es la tasa de capitalización compuesta, ¿no? Es decir, si la gente entendiera el potencial que tiene invertir desde pronto, aunque sea una cantidad muy pequeña, pero recurrentemente, y cómo eso crece de manera exponencial quiere decir que va más rápido que una línea recta, sino que va creciendo sobre lo que ha crecido, es decir, que coge una curva que enseguida coge mucha velocidad, luego te beneficia mucho, la gente ahorraría de otra manera. Te pongo un ejemplo, mira. ¿Cuánto crees que es una buena pensión hoy en día? ¿Cuánto sería una buena pensión para una persona mayor? Pero buena pensión, no de supervivencia, sino de decir, oye, este tío maneja pasta. O sea, ¿cuánto necesita una persona para vivir? Una persona mayor, si tiene una pensión de X, es mucho. ¿Cuánto dices? ¿Es mucho o está bien? Está bien, dime una cantidad. No sé, 1.600, 1.500. Vamos a pedir que sea ya un poquito más amplio. 3.000 euros, ¿no? Sí. Un tío que saca una pensión de 3.000 euros, que yo creo que ni hay, ¿eh? 3.000 euros al mes sería muy buena pensión, ¿no? Vale. Yo digo para poder vivir. O sea, pero para vivir bien, ¿no? Ah, bueno, vivir bien. La persona mayor ya tiene la casa pagada, que ya tiene muchos gastos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, un niño que nazca hoy, si queremos que tenga una pensión de 3.000 euros, del equivalente a 3.000 euros, ¿eh? Sí. O sea, de 3.000 euros del futuro, vamos a decir que se jubila a los 67, es un niño que nace hoy, no trabaja hasta los 22 o lo que sea, y luego se jubila a los 67 y todavía vive 25 años más, por ser generoso, porque nuestra esperanza de vida es menor que eso, ¿no? Bueno, pues si ese niño tuviera una cierta cantidad de dinero hoy y la invirtiera a una tasa en términos reales del 7,6, es como el 10 en términos nominales, dices, ¿eso es mucho? Bueno, eso es lo que ha hecho Standard & Poor's 500 Total. En los últimos 10, 25 y 50 años. Sí. A 10 años, no de aquí al domingo, pero 10, 15, 25, 50 años lo sacas. Bien. Si ese niño hoy le pones un cierto importe en cuenta y lo inviertes de esa manera con la tasa de capitalización compuesta, reinvirtiendo los dividendos y sin factura fiscal, si le permites que invierta para su pensión, para que tenga 3.000 euros al mes durante 25 años, ¿cuánto crees que habría que poner en cuenta hoy a ese niño? Y una cantidad. ¿Con qué recurrencia? Una vez. One time. Un importe de hoy. El niño nace hoy y por su bautizo recaudo una cantidad entre todos los invitados. ¿Cuánto crees que tengo que recaudar? Una vez y ponerlo en cuenta para que 67 años de tasa de capitalización compuesta al 7,6 en términos, es decir, descontando la inflación,
tenga cuando se jubile Se pone bastante vertical la curva. el equivalente de 3.000 euros al mes durante 25 años. Y una cantidad. ¿Cuánto hay que recaudar entre el padrino, los tíos, los abuelos? One time. Ya te voy a decir yo. Porque A mí, es no sé, 3.000 euros. 3.000. Te repito. Si tú en el bautizo de tu hijo recaudas 3.000 euros, pon ya a todo meter que el Estado te dirá 1.500. ¿no? En la época de Zapatero había un cheque bebé. Pon que el Estado te dé 1.500. Y que entre los demás invitados del bautizo, en vez de un sonajero, un babi, no, ponme 100 euros cada uno de los 15 invitados, otros 1.500 euros. Más 1.500 que me da el gobierno, tengo 3.000. A ese niño se lo inviertes hoy. Wow. No lo toca, ni le quitas un euro de impuestos. Durante 67 años tendrá 3.000 euros al mes en dinero del futuro, que será mucho más de 3.000 euros, pero capacidad adquisitiva equivalente hoy a 3.000 euros durante 25 años. Eso son las matemáticas financieras, eso es la tasa de capitalización compuesta, esos son los mercados de capitales que existen ya desde hace muchos años. Oye, aprendamos, enseñemos esto en los colegios, no digo esto en concreto, pero enseñemos lo que es una tasa de descuento, una tasa anual equivalente, una tasa de capitalización, lo que es un capital invertido y reinvertido con sus dividendos año tras año. Expliquemos lo que son los mercados de capitales, los riesgos que tienen también. Siempre me pareció inexplicable que salgas del colegio, y lo he dicho muchas veces en este podcast, digo, da igual a lo que te dediques, puede ser camionero, empresario o stripper, todo el mundo maneja dinero. Pues claro. Todo el mundo. Y lo mínimo es aprender, o sea, antes de aprender las capas de un volcán y la morfosintaxis, oye, vamos a aprender qué es esto que manejamos todos los días, cómo funciona y cómo podemos optimizarlo, ¿no? Pues no. O sea, por lo menos habrá cambiado con los años, entiendo, pero para mí, economía, que te enseñaban un balance y Bueno, poco más, eso ya es mucho. era una optativa en segundo de bachillerato. No hace falta llegar a tanto. Y ya. Pero con un mínimo de matemáticas, pero un mínimo, ¿eh? Y un mínimo de economía para la vida, en un año, segundo de bachillerato, me vale, sí. segundo de bachillerato, porque antes de eso a lo mejor no estás preparado, pero en segundo de bachillerato, que ya estás a lo mejor trabajando los veranos, que ya generas unos ingresos, que puede que tengas un trabajo temporal, que puede que estés pensando en a qué me voy a dedicar en el futuro y cómo genera esto ingresos y cómo afecta a mi futuro. Oye, enseñar estas cosas yo creo que es básico. Básico. Antes que enseñar géneros y leyes de igualdad y chorradas esas. Y no quiero ni saber. Y qué agendas será hoy en día. 2030 y Total. todo ese rollo. O sea, y no es tan complicado, de verdad. No es tan complicado, pero hay que saber un poquito. Iván, empezamos hablando del PSOE antes, al principio. Yo, a ver, estoy un poco desconectado de la política española, pero todo lo que escucho últimamente son, bueno, que parece que alguno acabará siendo mi vecino por ahí en Dominicana, cuentas por ahí. Bueno, yo creo que ya tienes algunos vecinos del PSOE. Sí. Yo creo que ya tienes algunos. Y los tengo ubicados, además. Viven cerquita, Y digo, no sé, se escuchan muchos escándalos en general, ¿no? Que si lo de Begoña, que si, ¿cómo se llama? Montero, la de Hacienda, cuentas en Dominicana, escándalos. O sea, que todo lo de Aldama últimamente, ¿crees que es suficiente para que pueda caer el PSOE con esto? ¿O parece que...? Bueno, yo tengo la sensación de que la gente está ya tan saturada, son tantas las noticias y se acumulan tan deprisa que te hacen olvidar la del día anterior, ¿no? Es decir, empiezas con Delsi, sus maletas, sigues con la cosa... Pero vas enganchando una tras otra. Eso me faltaba. Y parece como si no pasara nada, porque pasan tantas cosas. Y ninguna tiene consecuencias, porque ninguna acaba con el presidente dimitiendo, ¿no? Es como que se ha perdido la vergüenza, diría yo, ¿no? Un poco. Se ha perdido la vergüenza y la capacidad de sorpresa, ¿no? Es que es muy difícil que te sorprendan ya con nada. Muy, muy difícil. Y luego, como tienes un presidente que ha habido altos cargos políticos de otros países que han dimitido porque le han encontrado un plagio en su tesis doctoral hace 30 años. No, pero por cosas así. Aquí tenemos un presidente que ha presentado un libro y una tesis doctoral que no es que no lo haya escrito, es que no lo ha leído, yo creo, ¿no? Y no pasa nada. Y luego resulta que su mujer, que no pasa nada. Su hermano ni conoce dónde trabaja, no pasa nada. Su ministro de Fomento, que es la cartera donde se dan más contratos públicos en la historia de España, tal, se lo lleva crudo y además tiene una señorita que no es exactamente su novia, que se paga con fondos de... No pasa nada. Y una tras otra, tras otra. Y hemos perdido la capacidad ya de impacto. O sea, ya es como que no te impresiona nada. Y ellos, por supuesto, no sé, eso ocurre dimitir bajo ningún concepto. Te recuerdo que este presidente, dijo que era el presidente de honradez y tal, hizo dimitir a un ministro suyo al poco tiempo llegar, Máximo Huerta,
porque tenía una sociedad donde tenía unos activos que no es ni ilegal. O sea, le hicieron dimitir por algo que no era ilegal, pero que era inmoral. Inmoral según su punto de vista, muy discutible. Chico, si haces dimitir a uno por una presunta inmoralidad, algo que no es ni siquiera ilegal, oye, todo lo demás, ¿qué me dices? O sea, todo lo demás es para que dimitas tú y por ti y por todos tus compañeros, ¿no? Como decíamos en pequeño, tienes que dimitir todos. Pero bueno, ha ido cambiando el relato y la gente la apoya y, bueno, por lo menos no gobierna la ultraderecha, ¿no? O sea, que muy bien. Menos mal. y en este punto, ¿qué crees que debería pasar para que Pedro Sánchez se fuera por su propio pie? No, o sea, voluntariamente no se va a ir nunca. No se va a ir. Es posible que el futuro judicial se le ponga bastante negro. Es posible. Pero también está intentando medrar con todo. O sea, su intervencionismo no conoce límites, ¿no? También en el sistema judicial, en la Fiscalía. Ha creado el Tribunal Constitucional, ha hecho que el Tribunal Constitucional sea algo así como un último tribunal de casación por encima del Supremo, es decir, el Supersupremo, ¿no? Cuando no es esa su función, la ha llenado de comisarios políticos, que no son jueces y magistrados. Hay otro partido que es el PP, que colaboró con ellos. Ha asaltado el Tribunal de Cuentas, bueno, son tantas cosas que circulan por ahí en WhatsApps con las 60 instituciones que ha asaltado, ¿no? Entonces, de aquí no le echa a nadie, salvo que la derecha presente un proyecto ilusionante, un proyecto un poco esperanzador, un proyecto que inspira a la gente y que prometa una España mejor, ¿no? Y entonces ahí la gente ya, si vuelve a votar lo mismo, pues chico, oye, me voy a buscar sitio contigo en Dominicana, ¿no? Pero es una forma de hablar, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a ir. Pero claro, hay que presentar una alternativa que sea ilusionante y que sea inspiradora para la gente. Que genere confianza. Percibo cierta ilusión por el movimiento que se ve a nivel internacional, ¿no? Milei, Trump, con Elon Musk, todo el ruido que se está haciendo, el cambio que como decías, es bastante palpable, bastante brusco, bastante rápido y se siente, ¿no? Es como que dan esperanzas, pero estoy de acuerdo que falta un poco ese bueno, y falta que ese movimiento encuentre aquí gente que lo defienda de manera abierta y constante, ¿no? Pero es verdad que nos lo están poniendo muy fácil. Sí, pero si es que la motosierra de Milei, que suena como una cosa así muy abstracta, pero luego tiene una concreción muy clara, ¿no? Es decir, hay un ministro que se dedica solo a esto, a reducir el tamaño del Estado, que va cerrando ministerios, que va haciendo que otros sean más eficientes, ¿no? Hay un vídeo por ahí que circulaba que me gustó mucho que se llama 2 montones de papeles, ¿no? Entonces uno decía, estos papeles corresponden a todas aquellas cosas que el gobierno puede hacer mejor, de manera más eficiente, con menos coste para el ciudadano, simplificando la interacción entre ciudadano y administración pública. Y luego hay todas estas cosas que el Estado no tiene ni que hacer. Esto se cierra directamente. No es cuestión de hacerlo más eficiente, es que no hay ni que hacerlo. Te ponía el ejemplo del Ministerio de la Vivienda, ¿no? Fuera, se cierra directamente. Bueno, todavía no he visto en España a nadie que diga vamos a cerrar todas estas unidades del negocio de los políticos y vamos a mejorar la eficiencia de toda esta parte. Por cierto, tenemos la tendencia a creer que el Estado es ineficiente, cosa que es absolutamente cierta si te pones del lado de la provisión del servicio. Pero el Estado es súper eficiente cuando quiere, ¿eh? ¿Cuándo quiere ser eficiente? Por el lado de los ingresos. Tenemos la hacienda pública o la agencia tributaria más eficiente del mundo, pero con mucha diferencia. Hay muchísima tecnología aplicada en la agencia tributaria, pues son capaces de casar datos y cruzar datos y encontrar disparidades entre tu declaración trimestral de IVA y la de tu proveedor, donde salta por 10 céntimos y te envía automáticamente una comprobación. La NASA, sí. Es la NASA, ¿no? O el lado de las multas, ¿no? Si tú eres de Tenerife, ahora alquilas un coche en Zamora y te cogen a 1 kilómetro por encima de la velocidad en La Coruña, te llega. ¿Cómo que te llega? O sea, te identifica un coche de noche con cámara de visión nocturna, con una precisión milimétrica, sabe exactamente a qué velocidad ibas, conecta con la base de datos de la agencia de alquiler de coches, identifica al conductor, te manda una carta sin que medie mano humana y te casca la multa. Y si no la pagas, te manda una segunda y hasta una tercera. Después de la tercera, si no has pagado, te escanea las cuentas a tu nombre del banco y te saca la pasta. Tú le dices esto, tío, en Texas y hay una matanza en un edificio federal. Que el Estado te saca la pasta. Sí, el Estado te saca la pasta de la cuenta. Pero esto es eficiencia. Esto es tecnología al servicio del Estado. Entonces, si el Estado sabe hacerlo cuando quiere, que es del lado de la extracción del ingreso,
¿Por qué no es capaz de hacerlo del lado de la provisión del servicio? ¿Por qué no hay tecnología adaptada a la justicia con 16 o 17 sistemas que no se hablan entre ellos? ¿Por qué no hay tecnología en sanidad? ¿Por qué no hay tecnología en educación? ¿Por qué no hay tecnología en todos los ámbitos donde el gobierno o el Estado te tiene que proveer a ti el servicio? Porque no les da la gana, pero si quisieran, el Estado puede ser súper eficiente. Y España lo ha demostrado, ¿eh? España es un modelo, digo, del lado de Hacienda. Otra cosa es luego lo que hagan algunos inspectores, que es un modelo de lo que no hay que hacer, pero en fin. Pero desde el punto de vista de la gestión tributaria o de la gestión de la administración pública, es lo más eficiente que hay en el mundo. Sí, pero ríete de Singapur, ríete de Suiza, ríete de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, no hay nada parecido a la gente. Funciona. O la DGT. O sea, y fíjate que hay complejidad porque son distintas autonomías, donde las transferencias... No. Cuando se trata de cobrar la pasta, te localizan inmediatamente y todo automatizado. Bueno, pues aplícame eso también para la sanidad, para la educación, para la justicia. Que es tan difícil, ¿eh? ¿Crees que lo que falta? Voluntad política, lo de siempre. Total. ¿Crees que el Estado debería aspirar a reducirse hasta el mínimo necesario? Bueno, claro, eso debería ser. Es decir, cuando tú diseñas... Si tú podías diseñar de cero, el Estado debe moverse por un principio de subsidiariedad. Es decir, se tiene que dedicar a todo aquello que es necesario para un país y que no hace ya el sector privado. Si no lo está haciendo el sector privado, pues el Estado tiene que intervenir. Y hay algunas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, hay que facilitar la vida a los ciudadanos insulares, porque no es lo mismo estar en el centro de la meseta que vivir en una isla. Hay que facilitar que haya ciertos descuentos para las comunicaciones entre las islas y la península. Hay que proveer seguro, nunca se puede privatizar, la defensa, las labores de vigilancia, de policía, de interior, de seguridad y tal. Hay que facilitar, no proveer, una sanidad pública. Hay que facilitar una educación pública y universal. No tiene por qué ser el Estado el que lo haga, ¿eh? De hecho, cuando se hace de manera concertada, es decir, cuando el Estado se ocupa simplemente de financiar a una entidad privada que lo haga, a cuenta del Estado suele salir mejor. La gente que puede elegir elige un sistema de educación concertado. La gente que puede elegir, y los hay, y el caso más ejemplar es el de Muface, los funcionarios, cuando pueden, eligen un sistema de sanidad concertado, porque es mejor que el público. Pues no es tan difícil de entender lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Reducirse hasta ser lo más eficiente posible para que el país funcione de la manera más eficaz y ponerse al servicio del ciudadano para facilitar la vida en todos los órdenes, aplicando los avances tecnológicos, los conocimientos, en fin, toda la información que tiene. Pues eso sería lo que habría que hacer. Eso no es lo que está pasando. Antes que mencionábamos a Trump y demás, estos últimos gestos que ha tenido, un poco como no invitando a Sánchez a la... ¿Qué era? ¿Cómo se llama? El evento, la toma de posesión. La toma de posesión fue, ¿no? Sí. Que no invitó a Sánchez, invitó a Abascal. O sea, ¿crees que puede tener un impacto tangible aquí en España? O sea, la mano que parece que tiende Trump y supongo que Milei, claro, a la derecha española, ¿o crees que es algo irrelevante? Yo creo que la oportunidad de la derecha española no es tanto que te tienda la mano o no, que yo creo que ahí hay menos de lo que... Pero es que te está marcando un camino, que te está demostrando que se puede hacer. Ya. O sea, y Milei se ha adelantado a Trump. Milei lo ha hecho cronológicamente un año antes que Trump. Quiero decir que no es que tenga que ser un país más avanzado que el nuestro, pues es un país como Argentina que ha sufrido más, que viene un poquito más atrás, pero que cuando llega la persona adecuada al sitio adecuado, pues si hay voluntad política y sabe cómo hacerlo, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, que las cosas cambian muy deprisa. El ejemplo de Milei es clarísimo. El ejemplo de Trump en lo que tiene que ver con esto, porque hay otras cosas en las que es más discutible, pues también es fantástico, con una peculiaridad además que a mí me encanta, lo conté alguna vez, y es que la DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernativa, nace el 20 de enero, que es el día que toma posesión, pero tiene fecha de caducidad. Muere o se cierra, se disuelve, el 4 de julio, que es el Día Nacional, del año que viene. O sea que tienen Elon Musk y sus chicos 1 año y medio para hacerlo y se acabó. Porque eso es eficiencia. Si se perpetúa infinitamente, pues acaba siendo una capa más de burocracia, claro, y va en contra de su propio espíritu. Pero el mero hecho de pensar, no, es que lo que tengo que hacer lo tengo que hacer en 18 meses. Y lo que no haya hecho en 18 meses ya no se va a hacer, porque eso es eficiencia. Precisamente lo que quiero es eficiente. Eso es maravilloso. Imagínate crear un ministerio de eficiencia que en 18 meses se disuelve. Porque su objetivo tiene que estar cumplido. No tenía ni idea, pero maravilloso. Me gusta. Acaba el 4 de julio, el Día Nacional de Estados Unidos, del año que viene. 18 meses para hacer su trabajo. Bueno, joder. Bueno. Estamos viendo ejemplos clarísimos y funcionan en países súper avanzados como Estados Unidos y en países que tienen un poquito más que desarrollar todavía como Argentina.
Luego España, que está en un nivel intermedio, pues podría hacerlo también, ¿no? Te lo están demostrando. O la agenda anti-woke, te lo están enseñando, que funciona, que las compañías cambian, que las empresas cambian de actitud, que la gente cambia muy rápidamente cuando le muestras un camino de sentido común, un camino correcto, ¿no? No es tan difícil. Claro. Pero falta voluntad política. ¿Y qué opinión tienes acerca del movimiento de Alvise, de Se acabó la fiesta? ¿Y es algo que lo ves con posibilidades de encararse hacia unas elecciones generales, europeas? No. Como digo, estoy un poco alejado del día a día y no sabría decirte, la verdad. Pero lo que sí creo es que todo el mundo tiene derecho a montar su partido y a intentar diferenciarse y a buscar sus votantes, ¿no? Este es un mercado más, y si crees en la libertad, pues es que creer en la libertad de todos para presentarse. Entonces, cuando nosotros estábamos en Vox, algunos nos decían pues como que teníamos que disolvernos y dejar que gobernara otros. No sé por qué, ¿no? Yo creo que demostramos que, aunque tardamos mucho en llegar a las instituciones, 5 años, pero teníamos derecho a hacerlo, lo hicimos mejor o peor, y al final encontramos nuestro mercado. Y ahora veo que hay gente que lo que nos decían a nosotros se lo dice a los demás. Pues no, Alvise tiene derecho a presentarse como tienen derecho todos, y a buscar su mercado y a hacerlo lo mejor posible. Y además la competencia es buena porque estimula a los demás a mejorar. O sea que yo creo mucho en esa libertad. Has mencionado un par de veces todo lo que es el wokeismo, un poco, y siento, bueno, tengo esa percepción un poco desde fuera y tampoco sin hacer demasiado zoom, pero que el feminismo ha ido perdiendo ya bastante fuerza. O sea, ¿tú crees que el feminismo un poco cuya bandera carga Irene Montero ha muerto ya? Claro, el problema de los movimientos que alcanzan sus objetivos es que al día siguiente ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ya. Entonces, todos esos movimientos, cuando alcanzan sus objetivos, se reformulan y dicen, hay todavía mucho por hacer. Entonces, el feminismo tiene mucho por hacer en muchos sitios, especialmente fuera de Occidente. El feminismo, si de verdad te preocupan los derechos de la mujer, a mí me preocupan. Las mujeres tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Me preocupa en muchos países que no son Occidente. Me preocupa en todo el mundo islámico. Me preocupa en muchos países del tercer mundo. Me parece que es una causa muy noble que tiene que ser defendida en muchos sitios. En países como España, creo que hay todavía algunas cosas que son muy difíciles de ajustar y que no están conseguidas. Muy específicamente, pienso en las madres trabajadoras, que lo tienen más difícil que los padres trabajadores y que las mujeres que no son madres trabajadoras. Pues ahí creo que hay que generar un campo de atracción, de cultivo, de mejora, de comprensión y de, no voy a decir de ayuda, porque esa no es la palabra, pero de compensación por las dificultades. Es decir, una mujer trabajadora que sea madre lo tiene más difícil que todos los demás. Que las mujeres que no trabajan, que las mujeres que trabajan no tienen niños y que los hombres que trabajan. Y un empresario que tenga una empleada que acabe siendo madre, pues también lo tiene más difícil. Sobre todo si es una empresa pequeña. Si eres el Corte Inglés, pues no, porque tiene suficiente gente para sustituirla. Entonces, como además de que es injusto, es obvio que tenemos un problema grave de natalidad y creo que es bueno fomentar la natalidad, pues yo creo que habría que diseñar un plan de fomento de la natalidad y de apoyo especial, de mejora de las condiciones, de compensación a las madres trabajadoras y a los empresarios que tengan empleadas que quieran ser madres. Y que no suponga para ellos no un problema, sino casi un estímulo, un premio. Es decir, que si usted tiene una empleada que se acaba quedando embarazada y se la da baja, que usted tenga un premio del Estado. Claro. Pero un premio, es decir, que no te cueste nada y que además te genere un ingreso. Y lo mismo para ella. Una mujer que está trabajando y que tiene un niño, tiene que tener, por supuesto, su baja, tal. No, es que quiero que tenga un premio. Porque tiene condiciones más difíciles, porque el mero hecho de alejarte los meses que sean necesarios, más luego cuando te reincorporas, pues tienes condiciones que no estás en igualdad con el hombre. Bueno, pues estas cosas sí hay que trabajarlas, ¿no? Pero, claro, eso no es lo que hablan las feministas, las llamadas feministas, ¿no? Las llamadas feministas están siempre partiendo del marxismo cultural del que hemos hablado antes, es decir, buscando la víctima y el verdugo, la mujer es siempre víctima, el hombre siempre es verdugo. Bueno, y entonces lo utilizan como un arma contra el hombre. Bueno, yo creo que eso se va a ir apagando porque las mujeres también pues tienen hermanos, tienen hijos, tienen maridos, tienen amigos, tienen compañeros, y yo creo que se han cometido, al tenor de que ha habido injusticias en el pasado, pues injusticias en el sentido inverso, ¿no? Pero dos injusticias no arreglan un problema. Si se ha cometido una injusticia en el pasado,
pues cometer una injusticia hoy no lo equilibra, no lo compensa. Total. Y como digo, no arregla el problema, que eso es un poco lo que ha pasado en Occidente y específicamente en España en estos años. Yo algo que veo también que han hecho mucho a la hora de construir el relato es construirlo sobre futuribles. No vamos a parar hasta que no exista un solo maltratador. Y bueno, ojalá y se consiguiera, pero lamentablemente si construyes tu relato sobre algo tan utópico que es prácticamente que no va a llegar a ocurrir, estás de alguna forma perpetuando tu discurso y retroalimentándolo. Claro, es que esto se ha convertido en una industria. Claro. Entonces, esa industria se defiende, ¿no? Hay mucha gente que vive de esto. Mucha. Y entonces, claro, un solo maltrato es mucho. Pero el Estado no va a impedir nunca que haya un solo maltrato. Y además, si llevas años importando a personas que traen una determinada mentalidad en su cabeza, en la que la mujer tiene que andar 3 metros por detrás, no tiene los mismos derechos que tú ni de lejos, te tiene que obedecer y es un ser despreciable, pues es más probable que sucedan cosas que si traes gente que tenga una mentalidad parecida a la tuya. Parecida. Igual no hay, pero parecida. Entonces, te has dedicado durante décadas a traer un tipo de inmigrante que tiene un tipo de comportamiento y a la vez, y eso empeora la situación y la seguridad de las mujeres, y entonces cada vez que pasa algo que con más frecuencia de la ordinaria sucede a manos de las personas que vienen de estos países, entonces hay que hacer mucho más, hay que educar en los colegios. Pero si es que, aunque hubieras educado en los colegios, estos que lo han hecho no vienen de esos colegios, vienen de otro país. Vas a ir a ese país a explicarles que la mujer es igual que el hombre, de verdad. O sea, te vas a ir a todas esas zonas a educar a millones de personas cuyas convicciones van directamente en contra de lo que tú estás predicando. Muy difícil, ¿no? Lo que tienes que hacer es seleccionar bien a quién dejas pasar por tus fronteras. Incluso muchas veces contradictorio, ¿no? El discurso woke de oye, dejen pasar a quien quiere destruir todo el resto de ideales que yo defiendo. Es contradictorio, simplemente. Es absolutamente impresentable. Y tú, que ahora eres inmigrante, y yo lo he sido también, tú sabes que cuando emigras a un país, pues tienes que adaptar a sus normas. No puedes pretender que el país se adapte a las tuyas. Te digo porque no es una forma de hablar. Es decir, en Reino Unido, que tiene, donde la costumbre es fuente de ley, en España también, pero de otra manera, allá, pero centenares de tribunales de Sharia. Porque en ciertas zonas hay ya suficiente población musulmana donde por tradición, ¿no? La tradición se hace ley, por tradición ciertas cosas se juzgan según la ley de la Sharia. Entonces, cuando ellos traen su ley religiosa y la ponen por encima de la ley civil, si son suficientes y hacen tradición, el Estado acepta que esto está pasando en Inglaterra, ¿eh? El Estado acepta que haya tribunales de la Sharia, pero abiertamente, no es que sea una cosa marginal, oculta, al margen de la ley. No, es que es la ley ya en algunas poblaciones del Reino Unido, ¿no? Y, oye, Occidente le ha costado muchísimo llegar al punto de ser, en el tiempo y el espacio, ¿no?, el lugar donde hay mayor esperanza de vida, mayor bienestar, mayor capacidad, con todos los problemas que tenemos, que ya sé que tenemos muchos, pero compárate con la España del siglo XIX, o compárate con el Afganistán de hoy, o compárate con casi cualquier otra zona del mundo que no sea occidental hoy. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Nuestros tatarabuelos han luchado mucho por llegar hasta aquí. Hemos llegado a un modelo donde hay muchas cosas mejorables, pero que es el mejor modelo de la historia, con todas las dificultades que tiene, en la mejor civilización de la historia. Todas son respetables, pero esta es la mejor. Pero es lo mejor, lo midas como lo midas, por grados de libertad, por capacidad de prosperidad, por esperanza de vida, por donde lo midas, esta es la mejor civilización de la historia. Entonces, no permitamos que se destruya por parte de aquellos que vienen aquí precisamente porque es una civilización superior. Porque lo que no hay es nadie que se esté jugando la vida en un cayuco para ir a una civilización inferior. Nadie muere cruzando de Miami hacia Cuba. Total. Nadie se arriesga saliendo de las playas de Canarias para intentar llegar a las costas africanas. Total. Luego, si vienen, yo entiendo que quieran venir, es porque tenemos una civilización superior. Pero preservemos eso. Preservemos el motivo por el que otros quieren venir aquí. Y luego miramos bien quiénes vienen, cuántos vienen y quiénes son. Pero es que esto es defensa propia, ¿eh? Es que es defensa propia. Y ahora que estamos hablando de inmigración, y me consta que eres una persona de números y que opina con datos, ¿qué dice la tendencia ahora mismo en España? O sea, manteniendo, por ejemplo, el ritmo de inmigración que recibimos y teniendo en cuenta las tasas de natalidad, tanto de españoles como de los que están llegando, ¿la tendencia? O sea, ¿qué pues cifras mira, es muy curioso. manejamos? Las tasas de natalidad
de los inmigrantes cambian cuando llegan aquí. Es decir, si tú escoges un país iberoamericano, por poner un ejemplo, donde hay tasas de natalidad superiores a las que hay en España, cuando llegan, ajustan su comportamiento al que hay en España. Y su tasa de natalidad se adapta a la tasa que hay en España. Es decir, el iberoamericano que hubiera tenido a lo mejor 4 hijos en su país de origen, aquí tiene 2. Estoy súper simplificando, ¿no? Y esto pasa con todas las civilizaciones menos con una. Hay una que en su país de origen hubiera tenido 4, 5, 6 hijos y cuando llega aquí tiene sus 4, 5, 6 hijos. Y por tanto esa disparidad entre la tasa de natalidad de los que vienen de ciertas civilizaciones y los que venimos de otras hace que si esto sigue así, de nuevo la tasa de crecimiento anual compuesto te sitúa en una situación muy preocupante, pero no hace falta imaginarse mucho. No hay más que ver lo que está pasando en Europa. Hay muchas ciudades en Europa que donde ya te sentirías extraño. Y de hecho en España ya hay unas cuantas también, especialmente poblaciones de zonas como Cataluña, donde se ha estado fomentando este tipo de inmigración. Si tú vas a Gerona o a Lérida, te vas a encontrar en muchos sitios. Eso es que impresiona. El raro eres tú, ¿no? Y cuando yo he ido en campaña y ves que te gritan "Fola fascistes dels nostres barris" y miras y son unos tíos con chilaba, dices, pero esto, o sea, el barrio es tuyo y mío no, ¿por qué? ¿No? Porque ya, aunque fueras catalán de 8 apellidos, me cuesta creer que el barrio sea más tuyo que mío por el mero hecho de que estés ahí, pero bueno. Pero claro, es que se está produciendo ya situaciones muy peculiares en muchas zonas de España, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que han decidido los políticos, esto es lo que han creado y eso es lo que tienen que empezar a resolver. Pero hablaste de una excepción, ¿cuál es? La musulmana. La musulmana. Ellos siguen teniendo el mismo número de hijos que hubieran traído de origen. Por eso digo que si esto evoluciona de manera constante durante muchos años, te vas a encontrar pues, en un barrio, o sea, en una ciudad pues, como es Bruselas o como hay tantas ciudades en Inglaterra donde ya han caído del otro lado, pero por puro número, ¿no? Y no sé si eso es lo que teníamos en mente cuando empezamos a pensar en traer inmigrantes. Yo creo que no. Y desde tu punto de vista, ¿cuál sería la situación idónea a plantear en cuanto a inmigración? Porque o sea, desde el sentido común puede parecer... o sea, yo estoy en Dominicana y veo que la gente pues, en Dominicana tiene pues, unas creencias, unos comportamientos y una cultura mucho más, aparte del lenguaje, que es obvio, ¿no? Pero mucho más similar a la nuestra. Entonces, en el caso, o sea, partiendo de la premisa de que hace falta inmigración, ¿no? Bueno, esa es una premisa discutible, ¿eh? Claro, no, o sea, no estoy partiendo de Lo voy a ella. admitir. Te voy a decir que es discutible porque no, es que hace falta inmigración porque los españoles no quieren hacer ciertos trabajos. Bueno, no quieren hacer ciertos trabajos. No lo estaba defendiendo, ¿eh? Estaba diciendo que partiendo de la premisa... No, sí. Yo te voy a aceptar la premisa para no discutir la previa. Pero la previa es, estamos asumiendo que hace falta inmigración porque hay muchos trabajos donde los españoles no quieren entrar. No quieren entrar porque tienen una alternativa muy atractiva, que es, sin trabajar, tener un subsidio del Estado. Entonces, si tú alcanzas un subsidio del Estado, da igual cómo se llame, renta mínima de inserción, ayudas, etc., de 850 euros, que no es muy raro, por no trabajar, y tienes un sueldo por sí trabajar de 1.300, ya hemos dicho que el coste empresa es mucho más que eso y tal, lo que me estás diciendo es que tengo que trabajar por el diferencial, porque los 850 primeros ya los tengo. Entonces lo que quieres es que trabaje por 1.300, es decir, quieres que trabaje por 450 euros al mes. Y mucha gente dice, oye, por 450 euros al mes, pues no trabajo. O si trabajo, pongo unas copas, o atiendo el bar de mi hermano, o hago lo que sea, 2-3 días a la semana y listos, ¿no? Entonces, no estoy muy seguro de que sea estrictamente necesario. Pero en fin, voy a poner en que sí para no discutir eso. Si es necesario traer inmigración, entonces pongamos las reglas para traer a los inmigrantes adecuados. ¿Cuáles son los adecuados? Pues los que tengan formación, los que tengan capacitación, los que tengan un puesto de trabajo porque alguien les reclama. Y dentro de todos esos, pues los que se integran mejor en nuestro país y no los que se integran peor. Pero eso es racista. No. Yo no he dicho de qué color de piel es la persona que tiene que venir, pero a lo mejor resulta que una persona de piel muy oscura de Cuba se adapta mucho mejor que un señor de piel más clarita de un país cuya civilización es incompatible con la nuestra. Creo que no estoy diciendo ninguna locura. Pues busquemos la manera de facilitar la inmigración legal de aquellas personas que necesitemos, pero
pero lógicamente seleccionemos quiénes son los que quieren que entren en nuestro país y pidamos pues ciertos registros, asegurémonos que no tienen antecedentes penales, asegurémonos de que tienen algún tipo de oficio, de que tienen intención de trabajar y que van a encontrar un trabajo. Y cuando estén aquí revisemos y asegurémonos de que están cumpliendo con el compromiso de trabajar y de cotizar y de contribuir. España está lleno de inmigrantes que trabajan, contribuyen, cotizan y son ciudadanos perfectamente ejemplares, de los que nos podemos sentir muy orgullosos y se han integrado muy bien, pero hay otros muchos que no. Bueno, pues empecemos por separar el grano de la paja, elegir a aquellos que vienen aquí a contribuir y a todos aquellos que no, pues invitarles a salir educadamente. ¿Y el llamado efecto llamada? O sea, ¿crees que es algo real? Bueno, vamos a ver. Tú imagínate que vives en un país africano y entonces un primo tuyo te dice, oye, vete para España, que es que estoy aquí en Bilbao, donde hay unas ayudas que te quedas de espaldas, no tienes que hacer nada y te pagas y se vive fenomenal. Y entonces tú estás en tu país de origen, lamentablemente, en una situación de pobreza y claro que quieres venir a España, pero claro, ese efecto llamada es inhumano. ¿Por qué? Porque se calcula, no se sabe, se estima que más del 40%, se calcula que casi el 50% de los inmigrantes subsaharianos que inician el recorrido para llegar a Europa mueren por el camino. Muchos mueren antes de llegar a la costa porque es un viaje muy largo, muy tedioso, muy peligroso. Sí. Cruzas zonas que muchas veces pues, son zonas de guerra, te puede pasar de todo y cuando llegas a la costa todavía tienes el riesgo de cruzar. Que hay gente que se ahoga. Oye, que esto es un drama. Entonces, tú como español o como europeo estás estimulando que ese tío se juegue la vida para cruzar medio continente africano y todavía luego cruzar hacia Canarias o hacia las playas de la península. Por cierto, nunca van a Gibraltar, que es el punto más cercano. Es curioso, ¿no? Que no haya inmigrantes que crucen. Si lo más cercano es llegar a Gibraltar. No, a Gibraltar no van. Siempre tiran hacia la izquierda o hacia la derecha y acaban en las playas de Málaga o de Cádiz o de Huelva, pero a Gibraltar no llega a ninguno. Bueno, curioso. Pero tú estás estimulando que gente se juegue la vida con un ratio de mortalidad muy elevado, para luego llegar aquí y no ser capaz de garantizarles nada, porque no tenemos capacidad de garantizarles trabajo, ni una ocupación, ni un tal. Y luego eso genera problemas de inseguridad y problemas de convivencia en los barrios y los pueblos donde se instalan. Pues eso es un efecto llamada con enormes perjuicios para todos. Para el llamado y para el que está aquí y ve cómo las cosas están cambiando de manera muy rápida, ¿no? En su país. Entrando en tema impuestos, un tema con el que yo particularmente me ha tocado hacer bastante ruido casi sin querer por indignación. ¿Dónde considerarías que existiría un equilibrio ideal entre que esto funcione, ¿no? y que pues estimule la economía, que el talento pueda desarrollarse, que los negocios prosperen? Bueno, para hablar de bajada de impuestos, que yo creo que es necesaria, hay que generar dos cosas. Y esto se escucha poco. Yo rara vez escucho la bajada de un impuesto, ¿no? Hay que generar dos cosas, ¿no? Si no quieres incurrir en déficit y ese déficit en deuda, como estábamos diciendo antes. Una de dos, un gran crecimiento económico, tal que el volumen añadido por tus políticas genere en la misma tasa impositiva o incluso más baja una mayor recaudación. Es decir, no es verdad que bajar los impuestos sube la recaudación. Esto no es verdad. Lo que es verdad es que si tú eres capaz de hacer crecer la economía de una manera sustancial, si tus tipos marginales bajan un poquito, es posible que la recaudación sea superior como consecuencia de que la base es más amplia. Vale, claro. Cuanto más gente trabaje y cotiza, pues aunque les bajes un poquito la cotización o los impuestos a cada uno, más se puede recaudar en su conjunto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, si es capaz, como decíamos antes, en el caso de Milei o de Trump, de reducir el tamaño del Estado por vía de la eliminación del gasto superfluo e innecesario. ¿A qué me refiero con gasto superfluo e innecesario? Pues el que todos vemos cuando interactuamos con la administración pública, que no afecta a los bomberos, a las policías, a las enfermeras, a los médicos o a los maestros. No estamos hablando de despedir ni bajar el sueldo a personas que prestan servicios reales. Estamos hablando de que si tú miras un presupuesto de una ciudad, de una comunidad o de los presupuestos generales de Estado, hay muchísimo gasto superfluo y innecesario que no va a ningún lado. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad entero, que estaba, cuando yo lo dejé, en 570 millones de euros. Y 570 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? Y si mañana desaparece, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. O sea, no se perjudica a nadie más que al ecosistema chiringuitero que han montado unas cuantas que se aprovechan de todo esto, ¿no? Pero para el conjunto de los españoles, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio... O sea, hay
o ministerios enteros que pueden desaparecer mañana, y hay enormes pozos de ineficiencia burocrática administrativa que se puede solventar. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es el ratio necesario o suficiente para generar estímulo económico? Pues no es solo un tema fiscal, pero es aquel que estimula a la gente a trabajar al máximo, porque pese a que tenga que pagar el cierto impuesto, le merezca la pena. Y simultáneamente, el que permita financiar al Estado en todo lo que es necesario y que no puede hacer el sector privado. Pues eso es. Pero para eso hay que rediseñar los presupuestos en base cero, es decir, no tomar los presupuestos del año pasado y decir voy a subir la inflación o este año voy a privar un poquito más asuntos sociales o defensa o educación o justicia. No. Vamos a rediseñar el Estado de cero porque el mundo ha cambiado, porque tenemos prioridades, porque ahora tenemos tecnología, porque sabemos hacer las cosas mejor. Vamos a rediseñar el coste del Estado y en función de eso garantizar que los impuestos puedan sostener ese tamaño. Pero luego, vamos a intentar poner a la mayor cantidad de personas a trabajar, porque cada tío que trabaja saliendo del paro, pues es no solo un tío que ingresa y que tiene la dignidad de sostenerse a sí mismo, sino que encima contribuye, aunque sea mínimamente, a las arcas del Estado y deja de ser un coste porque ya no hay que pagarle una subvención, una ayuda o una prestación por desempleo. Bueno, pues generemos esas condiciones, ¿no? Y en esas condiciones donde se estimula la actividad económica, donde se estimula a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, a las grandes empresas también. Es decir, en esa situación te puedes permitir bajar impuestos sin que eso genere déficit y, por lo tanto, reduciendo la deuda pública. Algo que pienso yo con bastante frecuencia, y no seré yo quien defienda a Pedro Sánchez, ¿no? Pero muchas veces en redes sociales me encuentro comentarios de es que el Falcon, no sé qué. Digo, bien, vale, hay gasto ahí, está claro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el verano pasado estuve en La Palma dando una conferencia. Bien, la persona que me recoge en el aeropuerto, empezó a hablar con él. Oye, ¿cuántos habitantes tiene La Palma? Oye, pues teníamos algo más de 80.000 habitantes, ahora tenemos algo más de 60.000, mucha gente se fue por el volcán. Bueno, fue un cambio, ¿no? Vale. Oye, ¿cuántos ayuntamientos hay en La Palma para algo más de 60.000 habitantes? Y ahora 1, 2, norte, sur, oeste. 14. Porque yo es algo que siempre he pensado en Tenerife, ¿no? Es decir, oye, aquí hay 3 pueblos muy pequeños juntos. Aquí un ayuntamiento, no sé, 4 ayuntamientos en todo Tenerife daría de sobra, más el Cabildo, más. Y digo, sí, vale, el Falcon podemos hablar otra conversación, pero digo, aquí cada ayuntamiento de estos maneja una fortuna de presupuestos. O sea, que yo creo que la cantidad de dinero público que se... Hay más de 8.000 en toda España, ¿no? 8.000 ayuntamientos. Eso es. Wow. Más o menos uno por 6.000 habitantes. ¿De verdad hace falta un ayuntamiento por cada 6.000 habitantes? Wow. Hay que decir, honor de verdad, que en las poblaciones más pequeñas los ayuntamientos cuestan poco porque todos son voluntarios. Los alcaldes no cobran, los concejales no cobran, en los sitios más pequeños. Vale. Pero muchas de las funciones que hacen se podían optimizar. De hecho, existen diputaciones provinciales. O sea, por encima de las alcaldías, también en algunos sitios existen administraciones comarcales, ¿no? Pero la Diputación Provincial está ideada en su momento para que en esa provincia todos los servicios que no puede dar una alcaldía pequeña, pues lo pueda proveer el Estado en cualquiera de sus acepciones, ¿no? Pero ya hay diputaciones provinciales para eso. Entonces, obvio que todos los ayuntamientos tienen que tener unos mínimos servicios de, no sé, recogida de basuras, seguridad, pero no todo el mundo se puede montar su propia administración. Luego, claro que agregar y simplificar puede ahorrar mucho dinero en muchas partes, ¿no? Pero eso es un estado mental. Es decir, si llegara una nueva administración pública liderada por alguien que tenga ideas parecidas a las de Milei y a las de Trump, o lo que está proponiendo Elon Musk, pues esto se aplicaría de arriba a abajo. Pero de arriba a abajo, de la administración central, la autonómica, la provincial y las entidades locales, ¿no? Y si se revisa todo con esa mentalidad, te digo que hay bolsas infinitas de ahorro por el mero hecho de incorporar economías de escala, incorporar tecnología, simplificar. O sea, todo eso puede ahorrar muchísimo dinero. ¿Cuánto? Bueno, es muy difícil cuantificar, pero suelo citar un estudio que hizo en su día UPyD, que te hablo de hace pues, más de 10 años, que en su momento hablaba de 80.000 millones al año. Es pasta, ¿eh? No está es mal. Pasta. Hoy en día sería por lo menos un 50% más, ¿no? 100, 120.000, 130.000 millones. Eso sin cambiar estructuralmente muchas cosas, ¿no? Si además te metes ya
a rediseñar las funciones del Estado, si te metes a aplicar la tecnología que ha hecho de las empresas y las familias entidades mucho más eficientes, si empiezas a aplicar la inteligencia artificial para sustituir algunas funciones que no necesariamente tienen que proveer personas, si aligeras la carga, por ejemplo, un ejemplo, la Administración de Justicia, ¿no? Que tiene una sobrecarga burocrática, los pobres funcionarios que están ahí pues tienen unos retrasos propios de una labor mastodóntica y una carencia de recursos. En cuanto empiezas a aplicar un poco de tecnología, igual que has hecho con Hacienda, lo haces con justicia, lo haces con educación, lo haces con sanidad, lo haces con infraestructuras, es que disparas la productividad del sector público también, ¿no? Y eso puede suponer grandes ahorros. Lo que es también un estado mental, ya que lo mencionas, y a mí cuando lo descubrí me quedé impactado. Una frase que he escuchado varias veces en el sector público, me lo tengo que gastar porque si no el año que viene no me lo dan. Digo, perdón. Bueno, y luego hay otras cosas que han cambiado mucho en este país, ¿no? Las administraciones públicas antes colaboraban, ahora compiten. ¿Cómo es esto? Bueno, antes había un espíritu de pertenencia a una unidad, ¿no? A un país en el que todo el mundo pues, ponía de su parte. Y ahora lo que hay es pertenencia a un departamento, a un ministerio, a una dirección general. Entonces, los ministerios entre sí compiten si hay áreas grises que pueden tocar a los dos, ¿no? Imagínate que haya, pues esto puede ser parte, esto le puede tocar a industria o le puede tocar a economía. Pues ahí hay guerra. Esto puede tocar a fomento o le puede tocar al Ministerio de Vivienda. Ahí hay guerra. Esto, no hay un espíritu de colaboración por una idea, por un objetivo común, ¿no? Pero esto tiene raíces mucho más profundas y complicadas. Pero en fin, si volviéramos a entender que tenemos, con todas nuestras diferencias y peculiaridades y matices de cada zona, pero que somos una sola nación, no un Estado polinacional o multinacional, con una sola visión, con una misión común, y luego, por supuesto, con todas las peculiaridades que tenemos cada uno en nuestros territorios, yo creo que eso ayudaría mucho a mejorar las cosas. Pero te pongo un ejemplo muy claro. Mira, hay, no sé exactamente 17, vamos a decir que hubiera 17 administraciones sanitarias, donde antes había una. Antes, hace 25 años, no hace mucho. Bueno, ¿tú crees que es normal que haya 17 centros de compras para medicamentos? Tú sabes, ahora ponte al lado de una farmacéutica. Es decir, tener que atender a 17 compradores distintos para mandar el mismo medicamento, a ti te dispara el coste. O sea, por necesidad, aunque tú fueras un tío lo más eficiente, tú tienes que tener 17 tíos interactuando con las 17 administraciones de sanidad. ¿De verdad que para vender vendas necesito 17 interlocutores? ¿No podría haber una central de compras que luego distribuyera a todas las administraciones públicas? ¿Eso es fascista? ¿De verdad? O sea, ¿va en detrimento del servicio público tener una central de compras para todos? Es muy complicado. La gente dice, una tarjeta sanitaria única, pero no hay una tarjeta sanitaria única, pero si la DGT es capaz de leerte el rostro, pues que puedes entrar a un hospital y te reconozcan y sepan que aunque seas de otra comunidad tienes derecho a que se te preste un servicio sanitario, que se te ponga una vacuna, que se te preste una carta de servicios. Esto es tan complicado. Yo tuve un accidente en moto en una cierta comunidad, que no era Madrid. Entonces me atienden de urgencias. Y luego me dicen, hay que operar. Búsquese un buen médico en Madrid. Pero bueno, porque me tengo que ir a Madrid. Si yo hubiera sido senegalés, ¿me hubieran dicho, váyase usted a Senegal? No, me hubieran operado. Búsquese un buen médico en Madrid. Y luego, por cierto, la factura, déjeme los papeles de la moto con el seguro para pasar la factura de este servicio sanitario que le he prestado, que no está usted en su zona. No está usted en su zona. No sabía yo que... Es usted un desplazado. Pero sanitariamente es un término, no me lo estoy inventando. O sea, tú eres un canario, estás en Madrid, vas hoy a un hospital de la Comunidad de Madrid, salvo que seas residente aquí, y eres un desplazado. Te atenderán de urgencia, pero no te van a dar la misma prestación sanitaria que si estuvieras en Canarias. ¿Por qué? Si tú eres un ciudadano español. No tenía ni idea. Bueno, pues es que estas cosas, que son de pura eficiencia administrativa, son muy fáciles de implementar y no van en detrimento de nadie. Es una cuestión de unificación de criterios, de eficiencia en la provisión del servicio y de reducción del gasto. Pues es tan complicado, ¿eh? Ivana, antes de terminar, una última película. Pregunta un poco más a título personal. Vi el otro día el altercado que tuviste en una universidad aquí en Madrid, si no me equivoco, ¿no? Que se te presentaron unos ultras a intentar boicotear. Un intento de agresión, sí. Un intento de agresión. O sea, toda tu carrera política ha limitado mucho tu vida personal hasta el punto en el que en algún punto te hayas arrepentido. O sea, ¿cómo llevas esto? ¿Es algo muy puntual? ¿O? No, esto es muy puntual. Muy puntual. Esto solo se produce en un contexto muy determinado, ¿no? Esto era una charla que efectivamente iba a dar en la Facultad de Políticas de la Complutense, que es
el meollo, el corazón del problema de la política en España, porque es donde nace Podemos, donde nace esa izquierda más radical, más ultra, más violenta, como se vio. Había, según ellos, 400, 500, bueno, ya será menos, serían 200 o 250 ultras, talluditos. Yo, aunque llevaban máscaras y capuchas, pues les veías arrugas y tal. No eran chavales universitarios, ¿sabes? Eran los mismos que te montan el pollo en ciertos campos de fútbol, que te apedrean en un meeting en Vallecas o que te amenazan, en este caso en la Complutense, ¿no? Pero eso no me suele pasar. Más bien al contrario, la gente es súper amable y lo que he sentido siempre es muchísimo cariño porque lo siento muy agradecido. Digo, si anuncio que mañana voy a este sitio... Bueno, yo iba a hablar de la libertad, ¿eh? Fíjate, incluso la libertad de estar en desacuerdo con alguien como yo o como otra persona, pero oye, poder hablar con libertad y poder escuchar, sobre todo en el ámbito de la universidad, que se supone que su propio nombre indica, ¿no? Que es un sitio donde se promueve la universalidad, es decir, que todas las ideas tengan su acomodo, todas las ideas dentro de los límites, ¿no? No estoy hablando de ideas inconstitucionales o raras, ¿no? Pero en fin, que todo el mundo pueda expresar su opinión y que tú puedes escuchar gente de un lado y del otro, ¿no? Pues precisamente la Facultad de Políticas, que es donde más debería estimular el debate, pues te amenazan, te intentan agredir, y todo esto, por cierto, organizado por Monedero y Pablo Iglesias, ¿eh? Y Monedero fue el que lo estuvo estimulando en los días anteriores, Pablo Iglesias lo estuvo supervisando hasta 10 minutos antes de que yo llegara, y luego todos esos viejecitos que tenían ahí, viejecitos de mi edad, entiéndeme, fuertemente encapuchados y muy violentos y tal. Y muy gángsters, ¿no? Y muy gángsters, ¿no? 400 contra, no sé, los que éramos nosotros. Pero en fin, el único momento en que decidí ya irme fue cuando empecé a ver que ahí se podía producir. Pues claro, había agresiones, tuvo que entrar la policía. La policía solo puede entrar a la universidad, que esto también es para mirarlo, no entiendo por qué, pero bueno, solo puede entrar a la universidad si ve que se está cometiendo un delito flagrante y vieron agresiones. Entonces fue cuando entró la policía y entonces reaccionaron aún peor, entonces empezó a haber ya pues una situación que a mí me pareció que podía acabar muy mal y que podía acabar con alguna desgracia, ¿no? Entonces, antes de eso, pues me salgo y ya volveré, porque ya volveré en algún otro momento. Y esto fue para hablar de libertad, justamente. Y fue impulsado por Monedero. Sí, esto, según me he enterado después, en los días previos lo estuvo organizando Monedero. Que le ha caído ahora lo suyo encima, ¿no? Bueno, es que... Junto a Rejón. Joder, es que es... Fin de Podemos. Bueno, es curiosísimo, ¿no? Cómo los que más gritaban y más acusaban y más negaban la presunción de inocencia ahora son víctimas de su propio relato, ¿no? A pesar de todo, yo sigo defendiendo la presunción de inocencia hasta que se muestre lo contrario, incluso de estos tíos. Que huele fatal, ¿eh? O sea, que huele mal las cosas, porque tú, en el caso de Monedero, lees lo que dicen las chicas, pero bueno. Tiene un componente satisfactorio todo esto. Nunca me alegro de desgracia ajena. No, pero de no escupir tanto para arriba, a veces escupes demasiado y bueno, son lecciones que te da la vida. Pero que al final, si es verdad que las mujeres nunca mienten y que siempre tienen razón, oye, los relatos que hay contra Pablo Iglesias, contra Rejón, contra Monedero, al final entiendes por qué tienen tanto odio a los hombres las mujeres de Podemos, ¿no? Porque claro, son los tíos que han estado maltratando, subiendo y bajando del escalafón en función de si estaban más cerca o más lejos del líder, sometiéndolas a ese tipo de trato. Claro, pues es lógico que acaben odiando a los hombres. Lo que pasa que hay que hacer es entender que no todos los hombres son como sus hombres, que hay gente, la mayoría, los hombres son bastante normales, habrá de todo en la vida, pero que en general el 99% de la población no es como los líderes que ya se han tenido y por tanto su experiencia está un poco sesgada y ese odio que sienten hacia los hombres, que yo lo comprendo porque lo han pasado muy mal con esos hombres que han tenido, pues no es de aplicación al conjunto de los hombres en España, que en general, y con excepciones obvias, pues tratan a las mujeres con normalidad, ¿no? También te digo que esto no solo pasa en Podemos, ¿eh? El momento Me Too de la política aún no ha llegado. ¿El momento? Me Too, que empiezan a salir de otros partidos también. Ah, ok. Sí que hay... Lo que pasa es que estos son víctimas de su propio relato, ¿no? Total. Entonces, bueno. Pero a pesar de todo te digo que les deseo un juicio justo y la aplicación de una norma razonable. Y el que haya
cometido actos punibles, pues que lo pague, pero el que no, pues no. Está claro. Iván, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Y placer ha sido mío. Muchas Nos gracias. cruzaremos de nuevo, seguro. Y nos vemos en España pronto, a ver si somos capaces de atraer a jóvenes como tú que tienen que marcharse y volvemos a crear situaciones adecuadas, o la situación adecuada para que el talento español retorne y además para que venga mucho talento extranjero a ayudarnos a hacer crecer esta gran nación. A mí me encantaría, así que estaré expectante. Ojalá que sí. Gracias. Gracias. Ahí está. Antes de que te vayas, antes de cerrar el podcast, te recuerdo lo que te comentaba al principio, que ya Off Lesson es una realidad, ya está disponible. Te dejo un link en la descripción donde puedes revisar lo que hacemos, donde puedes revisar las personas, las mentes, los expertos con los que contamos dentro de la plataforma y que te van a ayudar a desarrollar esas habilidades y adquirir esos conocimientos que realmente te ponen en una posición de ventaja. Como recordatorio, tenemos 2 planes, una mensualidad de 49,99 que te da acceso a 2 formaciones cada mes, o pagar lo equivalente a 37 euros al mes anualizados, que serían 444 euros, y tener acceso totalmente ilimitado a las formaciones que hay disponibles ahora mismo y a todas las que vamos incorporando en el futuro durante los próximos 12 meses. Reitero que dejo el link en la descripción. Y ahora sí que sí, muchas gracias como siempre y espero que hayan disfrutado de este podcast. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Off Lesson.